Dragon Ball empezando con el Ultra Instinto, mi novia es un ángel. 166 Capítulo 166. Tu hermana es una agente encubierta entre los Saiyajin. Ay, Red, solo escucha a Linosi. Va a ver a su hermano, es una reunión familiar para ponerse al día. Sería más difícil de explicar si la acompañaras. Conozco el carácter de Merus. Es duro con los malos, pero no puede consentir lo suficiente a su hermanita. Patos también intervino para convencerlo, golpeando suavemente el suelo con su cetro. De acuerdo, te esperaré aquí. Si algo sale mal, llámame cuando quieras. Red guardó silencio un momento antes de asentir finalmente. Dado que tanto Linosi como Vados lo habían dicho, insistir más daría la impresión de que no confiaba en Linosi. Linosi no dijo nada más, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. El sonido de sus pies descalzos sobre la alfombra del pasillo fue leve y apresurado. Muy por encima de la sede de Capsule Corp, Merus y Hako se acercaban cada vez más. El contorno de la finca de la familia Bulma se fue perfilando gradualmente ante sus ojos. Los extensos jardines, el lago artificial y los edificios de diseño singular parecían un tablero de ajedrez verde meticulosamente cuidado vistos desde arriba. ¿De verdad están en la sede de Capsule Corp?, dijo Hako, señalando los edificios de abajo y bajando la voz. ¿Qué es ese lugar? ¿Parece una residencia privada enorme?, preguntó Merus, mientras percibía atentamente la distribución de energía dentro de la propiedad. En su percepción, varias presencias estaban claramente marcadas, 3 de ellas eran excepcionalmente poderosas. 2 se encontraban dentro de la casa principal de la finca, mientras que las energías restantes, algo más débiles, se concentraban en el otro lado de la finca, aparentemente en un comedor o en la cocina. Ya investigué este lugar antes. Esta es la casa del hombre más rico del mundo, el Dr. Briefs. Capsule Corp, la familia más rica y poderosa de la Tierra. Hako tragó saliva, sus ojos recorrieron el lugar rápidamente. De repente, se dio una palmada en el frente, con una expresión de comprensión repentina. Ya lo entiendo, quiere saquear la fortuna del hombre más rico. Apoderarse de su propiedad equivale a controlar el sustento económico de la Tierra. Este grupo de Saiyajin es aún más astuto de lo que pensaba. El problema es que, la riqueza de la Tierra, ya sea en moneda o metales preciosos, no les sirve de mucho a los Saiyajin, ¿verdad? Los Saiyajin son una raza guerrera. Su demanda de suministros militares de otros planetas supera con creces su interés en la moneda local. Ni siquiera les importa el oro de su propio planeta, así que venir a la Tierra a robarles dinero no tiene sentido lógico. Merus negó levemente con la cabeza, en desacuerdo con la deducción de Hako. En fin, seguro que traman algo, ¿a quién le importa lo que busquen? Bajemos a echar un vistazo primero. Si nos demoramos más y esperamos hasta la luna llena para transformarse, será demasiado tarde para detenerlos, murmuró Hako, apretando de nuevo la empuñadura de su arma. Sin más dilatación, ambos descendieron del cielo uno tras otro. Sus botas aterrizaron sobre el césped impecablemente cuidado del jardín de Bulma, produciendo 2 suaves y sordos golpes. En el preciso instante en que Merus y Hako aterrizaron, una figura esbelta ya permanecía de pie en silencio, entre las sombras del pasillo que cruzaba el patio. Al parecer, ella sabía que iban a venir y había salido de casa con antelación para esperarlos. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las nubes, proyectando un tenue brillo dorado sobre su largo cabello negro y las hombreras blancas de su armadura de batalla Saiyajin. Las pupilas de Hako se contrajeron bruscamente y casi se desmaya del susto. Casi por reflejo, sacó su pistola de energía, con el brazo extendido y ambas manos agarrando la empuñadura. Apuntó el cañón directamente al cuerpo de la mujer, con la voz aguda y tensa. «Alto. Saiyajin, estás arrestada. Manos arriba donde pueda verlas». «Linosi». Merus, sin embargo, quedó un poco desconcertado, y sus ojos se abrieron significativamente. Se quedó mirando fijamente el rostro, demasiado familiar, que tenía enfrente durante varios segundos. La expresión de su rostro pasó de estar preparado para la batalla a sorprendido, luego a incrédulo, y finalmente se transformó en una compleja ternura. «Hola, hermano», dijo Linosi, saludando con una sonrisa. «¿Hermano?» Los ojos de Hako casi se salieron de sus órbitas. Miró de un lado a otro varias veces, alternando la vista entre Merus y Linosi, completamente desconcertado. ¿Desde cuándo Merus tiene una hermana pequeña Saiyajin? De pie una junto a la otra, una tenía la piel azul, mientras que la otra lucía la apariencia típica de un Saiyajin e incluso arrastraba una cola peluda.
Sin importar cómo se las mirara, no parecían pertenecer a la misma especie. Hako, guarda el arma y Merus alzó la mano y presionó el cañón del arma de Hako, empujándolo hacia abajo. Aunque su tono era tranquilo, cada palabra denotaba la autoridad indiscutible de un capitán. Es mi hermana. Mi hermana biológica. ¿Eh? ¿Hermana? ¿Biológica? Hako se quedó boquiabierto, frunciendo el ceño. Retiró lentamente la pistola y la volvió a guardar en su funda, pero aún así no pudo evitar presionar más. ¿Cómo es posible que tengas una hermana Saiyajin? Lo mires por donde lo mires, no parecen de la misma especie, tú tienes la piel azul, ella la tiene amarilla. Tus rasgos faciales son de este estilo, los de ella de aquel. Ella tiene cola, y tú no. ¿Y dices que son hermanos biológicos, nacidos de los mismos padres? Hablaremos de eso, en un rato. Ahora no es el momento adecuado para explicar genética, Merus negó con la cabeza con una sonrisa irónica, le dio una palmadita suave en el hombro a Hako para indicarle que se calmara, y luego dio un par de pasos hacia Linosi. Se inclinó y se acercó su boca al oído de Hako, bajando la voz para que solo ellos dos pudieran oírlo. En pocas palabras, mi hermano utilizó una peculiar técnica de transformación para cambiar su apariencia y asemejarse a las características de los Saiyajin, y luego vivió y estudió en el planeta de los Saiyajin. Esta es su manera de adquirir experiencia, similar a la de nuestras misiones de la Patrulla Galáctica. Hako comprendió la verdad, y mientras asentía con la cabeza varias veces, abrió la boca en forma de O. La confusión en su rostro finalmente se disipó. Se palmeó el pecho, calmando su corazón que casi había dado un vuelco por el susto, y exhaló un largo suspiro. Así que ella estaba de su lado. El mundo es realmente demasiado pequeño, no, el universo es demasiado pequeño. Este tipo, Merus, es realmente despiadado. De hecho, envió a su propia hermana biológica al planeta de los Saiyajin para que actuara como agente encubierta, ese es el nido de una raza guerrera, plagado de maníacos violentos capaces de aplastar huesos humanos con sus propias manos. ¡Qué valentía! Sin duda merece ser llamado el as de la Patrulla Galáctica. Pusiste a tu hermana en un lugar así para estudiar, ¿no temes que corra peligro? Los Saiyajin no son precisamente una raza razonable. ¿Y si descubren su identidad y la atacan en grupo? Hako bajó la voz e insistió, con el rostro lleno de genuina preocupación. Eso no sucederá. Mientras esté bien oculta, no la descubrirán. Aunque los Saiyajin tienen altos niveles de poder, no son muy precisos en cuanto a la detección e identificación de energía, dependen más de los rastreadores, y estos solo muestran valores de nivel de poder, no información de identidad real. Merus extremadamente levemente, demostrando una confianza absoluta en su hermana. Dicho esto, Merus dio unos pasos hacia adelante, acortando la distancia que lo separaba de Linosi. Bajó la mirada, observando a su hermana, deteniéndose en su rostro, que había madurado bastante desde su último encuentro. Capítulo 167. Red nunca ha lastimado a una persona inocente. Linosi, ¿por qué estás en la Tierra? ¿No deberías estar en el planeta Vegeta o en alguno de los dominios estelares cercanos donde los Saiyajin están activos? Preguntó Merus con preocupación, con una voz tan suave que costaba creer que fuera el mismo como de la Patrulla Galáctica que acababa de noquear a Freezer de un golpe de mano. Ahí justo pasaba por la Tierra con Red. Le pareció que la comida estaba deliciosa y el ambiente era agradable, así que nos quedamos unos días más. No esperaba que el hermano Merus también estuviera en una misión cerca, respondió Linosi con una sonrisa. Tras una pausa, su mirada recorrió el uniforme de Merus y la pistola en la mano de Hako. Inclinando la cabeza, preguntó. Hermano Merus, y trajiste a Hako contigo. No vienes a arrestarnos, ¿verdad? No hemos hecho nada malo. No, ¿cómo podría ser? De ninguna manera te arrestaría. Acabo de recibir una señal de auxiliar de Hako que decía que habían aparecido Saiyajin adultos en la Tierra, así que vine a hacer una patrulla de rutina para garantizar la seguridad. Merus negó rápidamente con la cabeza, su expresión pasó de seria a una sonrisa irónica y de impotencia en un segundo, mientras agitaba las manos frente a él. ¿En serio? El hermano Merus no lo dice solo para hacerme feliz, ¿verdad? Linosi ladeó la cabeza, manteniendo la mirada en el rostro de Merus antes de dirigirla por encima de su hombro hacia Hako, quien seguía secándose el sudor disimuladamente. Una sonrisa traviesa asomó en la comisura de sus labios. Ella conocía a su hermano demasiado bien, jamás mostró piedad con los villanos, pero era incapaz de dirigir una sola palabra dura a su propia familia. Oficial Hako, ¿y qué dices?
Fuiste tú quien envió la señal de socorro y escribió en el informe que la Tierra se enfrentaba a una amenaza Saiyajin. Merus giró la cabeza y miró a Hako, cediéndole la palabra con un tono tranquilo. ¿Cómo es tu hermana biológica? Claro que no podemos arrestarla. Es solo un caso de parentesco, un simple malentendido, un gran malentendido. Por favor, no te lo tomes a pecho. Hako se llevó las manos al pecho con rapidez y las agitó enérgicamente, con una sonrisa forzada que parecía incluso más finga que un llanto. En su interior, maldijo a su yo del pasado que había escrito aquel informe de auxilio. Hako, oh Hako, ¿por qué no investigas bien antes de pulsar el botón de enviar? Entonces, ¿van a arrestar a Red? Él también es un Saiyajin, y además adulto. Hako abrió la boca, pero sintió como si tuviera un trozo de algodón atascado en la garganta. No pudo emitir ningún sonido durante un buen rato. Sus ojos iban de Merus a Linosi y viceversa durante varias rondas, mientras su calculadora interna hacía clic rápidamente. Decir que quería arrestar al amigo de alguien justo delante de su hermano no parecía nada sensato. Pero si decía que no lo arrestaría en absoluto, ¿cómo redactaría el informe a su regreso? Merus también guardó un breve silencio. Tras haber servido en la patrulla galáctica durante muchos años, los archivos de Saiyajin que había manejado eran mucho más altos que él. La gran mayoría de los Saiyajin sí coincidían con la descripción del informe de Hako, de naturaleza combativa y con una marcada inclinación por la violencia. Pero Linosi era su hermana biológica. Siempre había confiado en su criterio. Si ella defendía a alguien, él tenía que tomarlo en serio. Red jamás ha lastimado a una persona inocente, ni una sola vez. Derrotó a los subordinados de Freezer, pero fue porque ellos atacaron primero. Lleva varios días viviendo en la Tierra y ni siquiera ha sido grosero con un camarero. Es una buena persona, lo garantizo con mi nombre. Linosi agregó con seriedad, pronunciando cada palabra con claridad, sin evasivas ni exageraciones. Ya que Linosi lo dijo, por supuesto que no lo arrestaremos. Cualquiera que sea certificado como buena persona por la hermana de Merus es amiga de la patrulla galáctica. Hako no dudó ni un instante y se apresuró a responder antes que Merus. Su voz denotaba cierto alivio, como si acabaría de sobrevivir a un desastre. Al no tener que enfrentarse a un Saiyajin con un alto nivel de poder, recibió este resultado con los brazos abiertos. Eso está bien, entonces. Finalmente, una sonrisa de alivio apareció en el rostro de Linosi, y sus ojos se arrugaron en las comisuras mientras se relajaba visiblemente. Vegeta, Broly, y Majin Buu, los tres están ahora mismo con Red. Bajo su tutela, se están convirtiendo poco a poco en buenas personas. Vegeta solía ser el príncipe Saiyajin y tenía un carácter terrible, pero ahora Red lo ha vuelto completamente sumiso, añadió Linosi con indiferencia. ¿Quién? El cuerpo de Hako se tensó de repente. Giró el cuello hacia Linosi mecánicamente, como si estuviera sujeto a un recurso. Su expresión pasó de relajada a extremadamente tensa en un instante. Vegeta y Broly, conozco esos dos nombres. El joven príncipe Saiyajin y un niño Saiyajin con un nivel de poder anormalmente alto. ¿Pero quién es el otro? Acabas de decir Majin qué? Majin Buu, repitió Linosi, articulando con claridad y sin tartamudear ni una sola vez. Majin Buu. Ese Majin Buu. Los ojos de Hako casi se salieron de sus órbitas. Su voz se volvió aguda y debido a la conmoción extrema, perdiendo por completo la compostura que debería tener un patrullero galáctico. ¿Cómo puede estar aquí? ¿No se supone que debería estar en un sello, durmiendo hasta el fin del universo? Cuando Broly estaba activo cerca del planeta Vampa, accidentalmente mordió el sello y así salió. Linosi esbozó una leve sonrisa. Hako se llevó la mano a la frente, cubriéndose toda la cara. Se quedó allí en silencio un rato, con los hombros caídos y la sensación de que le habían extirpado un trozo de la columna. ¿Dejar escapar a Majin Buu por accidente? Ese es Majin Buu. Y ustedes simplemente, abrieron el sello de un mordisco. Pero ahora es un buen chico, no te preocupes. Sus principales actividades diarias son comer, dormir y que Red le dé sermones, y de vez en cuando ayuda con las tareas de la casa. Casi se ha hecho amigo del robot chef en casa de Bulma. Linosi parpadeó y lo tranquilizó con una sonrisa. ¿De verdad? ¿Majin Buu puede convertirse en una buena persona? ¿Estás seguro de que ahora es bueno y no solo está harto temporalmente y no tiene ganas de moverse? Hako estaba medio convencido y medio escéptico. Sus labios se crisparon varias veces y las quejas en su corazón se desbordaron como una represa.
Esa era la encarnación del mal que había destruido fácilmente docenas de planetas en la antigüedad. Los registros de destrucción en los archivos de la Patrulla Galáctica abarcaban más de 100 páginas. Así, de repente, se convirtió en una buena persona. ¿Reformado en buena persona por un Saiyajin? Esta eficiencia de reforma es demasiado alta. Es cierto, no habrá ningún problema. Buu ahora obedece mucho a Red. Si Red le ordena ir al este, no se atrevería a ir al oeste, confirmó Linosi con seriedad y un tono de voz lleno de seguridad. Mientras no haya ningún problema, mientras no haya ningún problema. La boca de Jaco se crispó mientras forzaba una sonrisa. Ahora, a Jaco solo le quedaba un pensamiento: aléjate de este lugar lo antes posible. Capítulo 168. Red cultivó el poder angelical. Jaco se alegraba de no tener que arrestar a ningún Saiyajin, pero antes de que pudiera terminar de celebrar, su cabeza se llenó de información sobre Majin Buu. Por muy feroz que fuera un Saiyajin, al menos podías apuntarle con un arma. Para ser como Majin Buu, una pistola no era diferente de una barra de chocolate que tenía delante. En ese momento, Jaco reordenó mentalmente los rangos de peligro de los Saiyajin y Majin Buu. Los Saiyajin eran, como muchos, extremadamente peligrosos, mientras que Majin Buu era una amenaza del tipo por favor, que nunca me lo encuentre. ¿Puedo conocer a Red? Después de oírte hablar tanto, cada vez tengo más curiosidad por él, preguntó Merus de repente. Por supuesto. Iré a llamarlo ahora mismo, aceptó Linosi sin dudarlo, girándose para dirigirse a la casa principal. Hermano Merus, por favor, espere un momento. Iré a buscar a Red, está en su habitación. De acuerdo, asintió Merus levemente, poniéndose de pie con las manos a la espalda. Al ver desaparecer la figura de Linosi al final del pasillo, Jaco rápidamente agarró la manga de Merus, lo acercó, se inclinó y bajó la voz, hablando tan rápido como una cuenta regresiva. Merus, ¿por qué no nos vamos ahora mismo mientras podamos? Ese tipo llamado Majin Buu es demasiado aterrador. ¿No ha revisado su expediente en los archivos? Solo sus registros son así de horribles. Jaco hizo un gesto con la palma de la mano indicando el grosor, tragó saliva con dificultad y continuó. Ese tipo de cosas son simplemente incontrolables. Olvídate de nosotros dos, incluso si trajemos todo el cuartel general de la Patrulla Galáctica, ni siquiera sería suficiente para llenar los huecos entre sus dientes. Creo que será mejor que te lleves a tu hermana y evacuamos este lugar rápidamente. Cada minuto que pasa aquí, el peligro se duplica. He oído hablar de Majin Buu. En aquel entonces, el gran Kaioshin vendió a Moro, consumiendo una enorme cantidad de poder divino, e inmediatamente después luchó contra Majin Buu. Como resultado, en su estado debilitado, fue absorbido a la fuerza por Buu. De los 4 Kaioshin, 3 murieron, y solo el Kaioshin del este escapó. Merus escuchó con calma a Jaco, asintiendo con la cabeza, con un tono pausado. Exacto, ya que conoces su historial, deberías entender aún mejor nuestra situación actual. Majin Buu es un tipo increíblemente aterrador, incontables veces más fuerte que Freezer. Si nos descuidamos lo más mínimo, acabaremos aquí, transformados en chocolate y comidos, o aplastados hasta convertirnos en una galleta humana. Tú eliges. La voz de Jaco se fue apagando, casi susurrando al oído de Merus, mientras sus ojos miraban nerviosamente hacia la casa principal, aterrorizado de que el gordo rosado pudiera asomar la cabeza por alguna ventana. Está bien, sonrió Merus, sin que la expresión de su rostro cambiara en absoluto. Jaco abrió la boca, tragándose todas las palabras de desaliento que habían roto de sus labios. Merus, ¿no eres un poco demasiado confiado? Ese es Majin Buu. Pero pensándolo bien, ¿cuándo había hecho Merus algo de lo que no estaba seguro? Si él dijo que estaba bien, entonces realmente estaba bien. Quizás debería quedarme también y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si algo sale realmente mal, con la velocidad de Merus, debería poder agarrarme y huir. Jaco se armó de valor, pero al final, sus pasos no se dirigieron hacia la puerta. Poco después, guiados por Linosi, Red y Vados salieron juntos por la entrada principal de la casa. La luz del sol de la tarde se filtraba perfectamente en el patio, proyectando sombras bien definidas sobre el césped. La mirada de Merus se posó primero en Red, y luego, naturalmente, se desvió hacia un lado. En el instante en que sus ojos se encontraron con los de Vados, todo su cuerpo se congeló como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Sus ojos se abrieron de repente, su boca se entreabrió ligeramente y luego se cerró, y la expresión de su rostro experimentó una transformación completa, pasando de la confusión a la confirmación, y luego de la confirmación a la sorpresa, todo en un solo segundo.
Hermana Vados. ¿Por qué estás aquí también? Merus dio rápidamente un paso al frente e hizo una reverencia respetuosa. Merus, ¿cuánto tiempo sin verte? Al verte con ese uniforme de patrulla, parece que te va bastante bien en la patrulla galáctica, saludó Vados con una sonrisa. Merus se enderezó, su cerebro seguía funcionando a toda velocidad, sin haberse recuperado aún por completo. ¿Por qué estaba aquí también la hermana Vados? Y su atuendo, un traje de batalla Saiyajin, una coleta negra, una cola marrón, parecía que había sido hecha exactamente del mismo molde que Linosi. Al mirar de reojo, la distancia entre ella y el Saiyajin llamado Red parecía un poco corta. Era una sensación de intimidad muy natural, no el tipo de distancia que suelen mantener los desconocidos. ¿Cómo es posible? La hermana Vados era un ángel del universo 6. Que corriera la Tierra en el universo 7 ya era muy inusual, y además era muy cercana a un Saiyajin. Además, ¿era este Saiyajin? Red. No parecía tan feroz y malvado como Jaco lo había descrito, su postura era muy relajada, una sonrisa cortés se dibujaba en su rostro y todo su ser desprendía un temperamento apacible, completamente diferente al de un Saiyajin tradicionalmente musculoso. Red, este es mi hermano Merus, el miembro estrella de la Patrulla Galáctica, presentó Linosi a Red, interponiéndose entre los dos. Hola, hola. He oído hablar mucho de ti, dijo Red, extendiendo generosamente la mano primero, con una sonrisa tan natural que no mostraba ninguna reserva. Hola, Linosi me ha contado que has hecho muchas buenas obras aquí, y yo también he querido conocerte desde hace mucho tiempo, dijo Merus, extendiendo la mano. En el instante en que la mano de Merus se estrechó con la de Red, quedó paralizado una vez más. Un poder extremadamente familiar se transmitió desde la palma de la mano del otro, cálido, amable y con un sutil sentido del ritmo. Conoció muy bien esa sensación. Porque exactamente lo mismo fluía dentro de su propio cuerpo. No había error, esto era poder de ángel. Poder angelical puro e inmutable. ¿Por qué? ¿Por qué un Saiyajin tendría poder de ángel? Claramente tenía cola de Saiyajin, claramente vestía un traje de batalla Saiyajin y claramente era un Saiyajin puro. Esto era teóricamente imposible, el poder angelical solo existía dentro de los ángeles. Era imposible transferirlo a un mortal por ningún medio convencional. Los labios de Merus se crisparon. Su mirada se detuvo en el rostro de Red, escudriñándolo de arriba abajo como si intentara encontrar alguna respuesta profundamente oculta bajo esa sonrisa amigable. ¿Hay algún problema? Preguntó Red con una sonrisa, estrechando suavemente la mano de Merus una vez más antes de soltarla, con una expresión tan tranquila como si no tuviera ni idea de lo que sorprendía tanto al otro. No, no hay problema. Es solo nuestra primera reunión, así que me sorprendió un poco. Merus retiró rápidamente la mano, forzando una sonrisa mientras reprimía las dudas que le invadían el corazón. ¿No es este el patrullero galáctico Jaco? Hola, hola. Han pasado unos días, ¿cómo ha estado últimamente? Red dirigió su mirada a Jaco y le extendió la mano con una sonrisa radiante. Capítulo 169. El poder angelical de Linosi fue a parar a Red. Jaco miró la mano que se extendía hacia él, y en su mente, la escena de aquella noche en el callejón se reprodujo automáticamente. Fue esa misma mano la que le arrebató el arma desde la distancia, la tiró hacia sí y, con un suave presión, la convirtió en un montón de polvo. Tragó saliva, dudó una fracción de segundo y luego extendió la mano para estrecharla de Red. ¿Me preguntas si puedo estar bien? Me quitaste el arma que defendí con mi vida. No, no solo te lo llevaste, lo convertiste en polvo. Esa pistola me había acompañado durante tantos años, había participado en innumerables misiones y nunca se había roto, pero en tus manos no ha agotado ni un segundo. Lo siento mucho. No sabía que eras colega de Merus. Si lo hubiera sabido antes, desde luego no habría sido tan grosero aquella noche. En cuanto a tu arma, te haré una nueva cuando tenga tiempo. Te garantizo que será mejor que la original, suspiró Red con tono sincero. No hace falta, no hace falta, todo fue un malentendido. Con que se aclare, está bien. Solo era una pistola, no valía mucho, dijo Jaco, agitando rápidamente las manos y sonriendo con incomodidad. Como no es necesario, no importa. El oficial Jaco es realmente de mente abierta. Red avanzando con decisión y retiró la mano. La mano de Jaco seguía suspendida en el aire, con la sonrisa congelada en el rostro. Solo estaba siendo educado, pero te lo tomaste en serio. Cuando dije no hace falta, eso es cortesía terrícola. Deberías haber insistido un poco más, y entonces habría bajado los escalones para aceptarlo.
Todos habríamos estado contentos. ¿Por qué no juegas según las reglas? Hermana, ¿cómo tienes tiempo para venir a la Tierra a jugar? ¿No tienes que cuidar de Lord Champa? Merus volvió a dirigir su atención a Vados y preguntó. Vine a disfrutar de la comida en la Tierra. Debo decir que la comida aquí es realmente muy buena. Las texturas son exquisitas, el uso de los condimentos es muy original y tiene un sabor único. Si no tienes ninguna misión urgente, Merus, podrías quedarte y probarla como es debido. Ese robot chef en casa de Bulma tiene un nivel de habilidad superior al de la mayoría de los chefs profesionales que ha visto, dijo Vados con una sonrisa, dando su opinión. Eso también funciona. De todos modos, la misión en la Tierra prácticamente ha terminado, el malentendido se ha aclarado, no hay ninguna supuesta amenaza Saiyajin, así que puedo tomarme un descanso. Merus asintió con la cabeza, luego se acercó a Vados, ladeó ligeramente la cabeza y susurró en un volumen que solo ellos dos pudieron oír. Hermana, ¿has notado que algo no anda bien con Red? ¿Cuál es el problema? Vados arqueó ligeramente una ceja. En realidad tiene poder de ángel, y no es solo un rastro, es un poder de ángel bastante completo. Lo sentí claramente cuando le estreché la mano hace un momento, dijo Merus, bajando la voz al mínimo, casi en un susurro apenas audible. En realidad, lo noté hace mucho tiempo. Lo presentí en el momento en que me sirvió mi primera taza de té. No solo posee poder angélico, sino que además es muy puro. Vados ascendiendo levemente, con el rostro inexpresivo, aunque una leve sonrisa asomaba en las comisuras de sus labios. Este fenómeno, en realidad, solo apunta a un problema. ¿Qué problema? Preguntó Merus rápidamente, estirando un poco el cuello hacia adelante. Red y Linosi ya tienen una relación muy íntima. El contacto físico, especialmente ciertas formas específicas de contacto, ha provocado que una parte del poder angélico de Linosi se filtre naturalmente en el cuerpo de Red. Este es un fenómeno de intercambio de poder angélico dentro de una relación íntima. Aunque extremadamente raro, es teóricamente plausible, murmuró Vados en voz baja, tocándose la barbilla con el dedo y analizando el chisme con semblante serio. Merus abrió mucho los ojos, con la boca ligeramente entreabierta, y las puntas de sus orejas se enrojecieron visiblemente. Abrió la boca varias veces, pero estaba atónito y no sabía cómo responder. La dirección del análisis de la hermana, ¿no es el ángulo un poco demasiado complicado? ¿Cómo se supone que voy a continuar esta conversación? Esas cosas, ¿realmente pueden hacer que el poder angélico se filtre del cuerpo de un ángel al de otra persona? ¿Acaso el poder angélico no se considera siempre una energía inherente que no se puede transferir? Dijo Merus, esforzándose por mantener la voz firme. En realidad, yo tampoco estoy muy segura. Es pura especulación teórica. Vadosnek con la cabeza con franqueza y luego sonriendo levemente, con un destello de picardía en los ojos. Si el hermanito Merus quiere saber la respuesta, puedes buscar a una chica y probarlo tú mismo, combinar la teoría con la práctica es lo que la hace convincente. El rostro de Merus se puso completamente rojo. En silencio, volvió la cabeza, se enderezó la postura y decidió dar por terminado el tema, sin decirle una palabra más. Dado que todos los malentendidos se habían aclarado en persona, Jaco, por supuesto, ya no insistiría en el tema con Red. Aunque hubo bastantes sustos en este viaje a la Tierra, el final fue feliz para todos. Red invitó a todos de nuevo al comedor de la casa de Bulma e hizo que el robot chef añadiera una mesa entera con platos nuevos. La familia de Bulma descubrió que había 2 extraterrestres más de visita. El Dr. Briefs estaba tan contento que salió corriendo del laboratorio con sus gafas puestas. Bikini rodeó a Merus y Jaco, mirándolos de arriba abajo, y les hizo un montón de preguntas sobre la vida diaria de la patrulla galáctica. Tigus también conoció oficialmente a Jaco en la mesa del comedor. Cuando escuchó que Jaco trabajaba para la Patrulla Galáctica, casi saltó de su silla. Una auténtica oficial de la Patrulla Galáctica estaba comiendo estofado de cerdo en su mesa del comedor. Inmediatamente propuso ir con Jaco a ver la nave espacial de la Patrulla Galáctica, diciendo que eso se convertiría en la base de su próxima novela. Jaco estaba un poco abrumado por el entusiasmo de Tigus, pero después de comer 3 trozos de costillas de cerdo agridulces que ella misma había puesto en su plato, recibió de inmediato y se dio una palmada en el pecho, diciendo que podía llevarla a visitar el cuartel general de la Patrulla Galáctica en cualquier momento. Después de la comida, Merus y Jaco se quedaron en el césped de la casa de Bulma, despidiéndose uno por uno de Red y los demás. Vados también se despidió. Hermano Merus, hermana Vados, adiós. Linosi saludó con la mano, con los ojos ligeramente enrojecidos.
Patos también alarmantemente y agitó su cetro, mientras su coleta se balanceaba suavemente detrás de ella. Adiós, hermana, adiós, Linosi, adiós, señor Red, fue un placer conocerlos. Merus se despidió de ellos uno por uno con sinceridad, y finalmente ascendió a Red, con una mirada que denotaba un respeto imperceptible. Para que un mortal pueda cultivar el poder angelical, independientemente de cómo surgió, bastó para que la gente lo mirara con otros ojos. Jaco también hizo una reverencia solemne al grupo, y su corazón, que había estado oprimido durante la mayor parte del día, finalmente volvió a asentarse en su pecho. Esta comida había cambiado por completa su impresión sobre Red, Vegeta y Broly. Merus y Jaco salieron de la casa de Bulma con Tiggs. Patos también encontró un lugar desierto y se marchó volando. Capítulo 170. Freezer sigue inconsciente. La nave patrullera de Merus estaba estacionada en un claro cercano, su casco blanco plateado brillaba con un suave resplandor bajo el resplandor del atardecer. Tiggs se quedó de pie frente a la nave espacial, contemplándola durante un buen rato, con los dedos temblando ligeramente de emoción. Poco después, los tres abordaron la nave patrullera y despegaron, atravesando la atmósfera terrestre y adentrándose en el vasto cielo estrellado. Las estrellas que se veían por la ventana se fueron haciendo cada vez más densas. Las medias se apretaban contra el ojo de buey, sin pestañear ni un segundo. Dime, Merus, ¿tienes una hermana mayor que también trabaja de incógnito entre los Saiyajin? ¿Tu familia ha convertido el planeta Saiyajin en una base para prácticas sociales? Jaco estaba sentado en el asiento del copiloto, con el rostro lleno de inmensa admiración por Merus. Actividades profesionales de la familia. Sí, así es, queríamos encontrar individuos entre la población Saiyajin que no fueran malos de corazón, como Red, por eso nos infiltramos entre ellos usando diferentes identidades. Merus respondió con una risa seca, mientras tamborileaba suavemente con los dedos en el joystick. Tu familia es realmente increíble. En un lugar como ese, donde las calles están llenas de gente irascible con miles de poderes, me da escalofrío solo de pensar en lo fácil que sería que se descubriera tu identidad. Jaco suspiró, recordando su breve encuentro con Red en ese callejón, sintiendo un temor persistente. Está bien, no es demasiado peligroso, siempre y cuando te escondas bien y tus palabras y acciones sean coherentes con las de ellos, generalmente no te descubrirán. Aunque los Saiyajin tienen altos niveles de poder, no son muy sensibles a la detección de energía. Confiado más en los números de sus rastreadores. Merus suena levemente. En ese momento, Merus recordó de arrepentimiento algo que casi había sido completamente borrado de su mente por este viaje a la Tierra. Ah, claro, de camino a la Tierra, capturé al emperador Freezer. Lo esposé dentro de su propia nave espacial y avisé al cuartel general para que enviaran a alguien a hacerse cargo, pero no sé si realmente enviaron a alguien para escoltarlo o a la prisión galáctica, reflexionó Merus, deslizando los dedos por el panel de navegación, aparentemente consultando alguna información. ¿Quién? ¿Dijiste que capturaste a quién? No te oí bien, repítelo. El cuerpo de Jaco se enderezó de repente en el asiento del copiloto, tensando el cinturón de seguridad. El emperador Freezer, ese lagarto que recorre el universo conquistando planetas y se autoproclama emperador del universo. Merus repitió. ¿De verdad existe un emperador del universo? Creía que era solo una leyenda, es decir, nunca he encontrado ninguna prueba concreta mientras investigaba para mi novela de ciencia ficción. Tiggs se apartó de la escotilla y preguntó con seriedad. Es cierto, existen sin duda. Las fuerzas especiales de Freezer tienen una vasta esfera de influencia en el universo, y han conquistado y destruido bastantes planetas. Merus ascendió. ¿Tú, capturaste a Freezer? ¿Al emperador Freezer? El ojo de Jaco se contrajo varias veces, y el dedo que señalaba a Merus temblaba ligeramente. No es exactamente una captura en el sentido estricto, simplemente lo esposé a su propia nave espacial con grilletes especiales. Tenía la intención de que el cuartel general enviara a alguien para que se hiciera cargo, pero acabo de revisar los registros de comunicaciones y parece que todavía no han enviado a nadie. Merus irritante. De verdad eres increíble, Merus. Pero al mismo tiempo, sí que sabes cómo causar problemas. Dijo Jaco, riendo y llorando a la vez mientras se golpeaba la frente. Ese es el emperador Freezer. Su ejército tiene muchos más miembros que toda nuestra patrulla galáctica. Lo esposaste, tarde o temprano, sus subordinados se darán cuenta de que ha desaparecido, recorrerán todo el universo para descubrir quién lo hizo y, finalmente, todo apuntará a la patrulla galáctica.
Cuando eso suceda, su ejército lanzará un ataque a gran escala contra el cuartel general galáctico. ¿Es tan grave? Solo expuse a una persona. Merus se sumió en sus pensamientos, frotándose suavemente la barbilla mientras reevaluaba la reacción en cadena que este asunto podría desencadenar. En ese momento, solo había estado pensando en cómo Freezer estaba persiguiendo su nave espacial, y que dejarlo inconsciente era la solución más sencilla. No había considerado las repercusiones posteriores. Tras sopesarlo seriamente por un momento, Merus hizo los cálculos mentalmente, con su fuerza como ángel aprendiz, arrasar con toda la fuerza de Freezer de arriba a abajo requeriría muy poco esfuerzo. Sería solo una cuestión de tiempo. Pero semejante demostración de poder individual sería demasiado llamativa. Su nombre quedaría grabado en todos los archivos de la Patrulla Galáctica y su entrenamiento se vería completamente arruinado. ¿Qué tal si, simplemente lo dejamos en paz? Me dio un golpe, así que probablemente todavía esté inconsciente, preguntó Merus. Es mejor dejarlo en paz. Un tipo como Freezer no se molestará en causar problemas a la Patrulla Galáctica si no lo provocan. Las cosas han estado así de tranquilas durante muchos años. Pero si lo esposan y lo meten en la cárcel, eso equivale a que la Patrulla Galáctica le declare la guerra oficialmente. Jaco dio su consejo con seriedad, luego pensó un momento y añadió. Sin embargo, lo mejor sería volver y advertirle, hacerle saber que la Patrulla Galáctica tiene la posibilidad de esposarlo en cualquier momento, pero que decidió dejarlo ir. De esa manera, estará mucho más controlado en el futuro, al menos no se atreverá a pelear con nosotros de nuevo. Eso funciona, hagámoslo. Demos la vuelta, primero regresamos a la nave espacial de Freezer. Merus ascendiendo, dando un ligero empujón al joystick con los dedos. Wosh. La nave patrullera trazó un suave arco a través del cielo estrellado y se alejó volando en otra dirección. Unas horas más tarde, la nave patrullera de Merus redujo lentamente la velocidad y se acercó al enorme buque insignia de Freezer. El gigantesco barco permanecía suspendido en silencio en su sitio, sin que ninguna luz procedente del funcionamiento de los motores iluminara su casco, como una isla metálica abandonada. Debido a que Merus había reforzado previamente las esposas de Freezer con poder de ángel para evitar que se liberara después de despertar, también había aplicado convenientemente una capa de restricción invisible de poder de ángel al exterior de toda la nave espacial. Esta restricción no era llamativa, y desde el exterior no había nada inusual, pero bloqueaba firmemente todos los sistemas de energía y los interruptores de las escotillas de la nave espacial, convirtiendo a la otra arrogante nave gigante en un ataúd de hierro flotando en el vacío. Los subordinados de Freezer a bordo del barco también habían sido noqueados uno por Merus durante el caos anterior, yacían inconscientes en varios rincones, y ninguno había despertado todavía. Merus, Jaco y Tiggs lograron acoplar con éxito la nave patrullera al costado de la nave insignia de Freezer y subieron a la nave del mando del legendario emperador del universo a través de la escotilla de acoplamiento. La sala de control principal permaneció exactamente igual que cuando Merus se marchó, los combatientes estaban desparramados en el suelo, Berry Blue dormía profundamente apoyado contra aquel pilar, mientras que el propio Freezer yacía boca abajo en el suelo metálico, con las manos firmemente sujetas a la espalda por aquellas esposas plateadas brillantes, y la cola extendida sobre el suelo, inmóvil. Jaco se quedó de pie en el centro de la sala, mirando a su alrededor la espectacular escena de cuerpos esparcidos por todas partes, abriendo y cerrando la boca varias veces sin lograr cerrarla del todo. Capítulo 171. ¿Esposas? ¿Pueden confirmarme, Freezer? La mirada de Jaco recorrió desde el montón de subordinados amontonados a la izquierda hasta el combatiente de la derecha, que seguía inconsciente en posición de desenfundar, y finalmente se posó en el que yacía a sus pies, quien una vez fue conocido como la criatura más poderosa del universo. En su interior, elevó silenciosamente su valoración del nivel de poder de Merus varios puntos. Para acabar con tanta gente, y no fue porque cayeran mientras se herían mutuamente en una feroz batalla. Fueron eliminados uno por una sola persona que usa una fuerza aplastante y absoluta. Así que esta es la nave espacial del emperador del universo, esta escala, esta estructura, supera por completo mi imaginación. Desde el primer segundo que entró en la cabina, Tiggs se puso en modo de recopilación de información. Inclinó la cabeza hacia arriba para mirar el techo, que se alzaba varios pisos, y luego la bajó para estudiar los precisos y complejos circuitos del suelo metálico, con los ojos brillando como dos bombillas encendidas. Como era de esperar del emperador del universo, hasta la nave espacial es espectacular.
La nave patrullera en la que viajamos se considera bastante avanzada, pero comparada con esta, es prácticamente una maqueta. Debes tener cuidado, no te acerques demasiado a ellos, ni siquiera a uno solo. Aunque ahora sean inconscientes, cada uno de ellos es un auténtico combatiente de las fuerzas de Freezer con un nivel de poder mínimo de varias millas. Si despiertan, con solo mover un dedo podrías perder la mitad de tu vida. Jaco agarró a Tigus, que estaba a punto de metro entre la multitud, y la arrastró tras él con tono severo. De acuerdo, lo entiendo, mantengo la distancia de seguridad. Las medias se tambaleó ligeramente al ser estirada, pero no se enfadó. En cambio, avanzando con seriedad, sacó una pequeña libreta del bolsillo y empezó a escribir rápidamente. Oye, despierta. Merus se acercó a Freezer, se agachó y extendió la mano para darle unas palmaditas en la mejilla, ni muy suave ni muy fuerte. Tras acariciar la mejilla izquierda, acarició la derecha con un ritmo uniforme y la fuerza justa para sacar a alguien de un estado de inconsciencia y llevarlo al borde de la lucidez. Los párpados de Freezer temblaron y abrieron lentamente aquellos ojos triangulares. Al principio, sus pupilas estaban desenfocadas y apagadas, y su campo de visión era una mancha borrosa compuesta por el techo y halos de luz desconocidos. Parpadeó varias veces, su mirada se fue enfocando gradualmente, hasta que finalmente vio con claridad el rostro que estaba agachado frente a él, mirándolo fijamente, Merus. El recuerdo más reciente almacenado en su cerebro volvió rápidamente a su mente como si hubiera presionado un botón de rebobinado, el sonido de los golpes, la corriente de aire al abrir la puerta, los subordinados esparcidos por el suelo, el golpe de una hoja de cuchillo, la oscuridad que hace girar el mundo. Las pupilas de Freezer se contrajeron bruscamente, y la confusión que aún se reflejaba en su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por la ira. Bajó la mirada hacia las esposas que aún sujetaban firmemente sus muñecas, luego observó al oficial de la patrulla galáctica agachado frente a él, y la ira lo consumió hasta el punto de provocarle una carcajada, con las comisuras de los labios curvándose en un arco más feo que el llanto. Patrulla galáctica. ¿De verdad crees que con un anillo de hierro tan roto, puedes esposarme, Freezer? ¿Acaso no sabes quién soy, o no sabes de qué están hechas estas esposas? Se burló Freezer. Merus no habló. Permaneció agachado en su sitio, mirando a Freezer con expresión tranquila. Sí. Freezer dejó escapar un rugido, los músculos de sus brazos se abultaron repentinamente, las venas bajo su piel se marcaron y la energía dentro de su cuerpo fluyó frenéticamente hacia sus muñecas como una erupción volcánica. Quería hacer estallar esas esposas, junto con la autoestima del oficial de la patrulla galáctica, hasta convertirlas en polvo. PFF, como resultado, Freezer se esforzó durante mucho tiempo, la energía iba y venía por su cuerpo, pero al final, lo único que salió de su cuerpo fue un ruidoso pero. El sonido resonó en la espaciosa sala de control principal durante 2 segundos antes de desvanecerse. Y las esposas que llevaban en las muñecas seguían allí, completamente intactas, sin un solo rasguño. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par y miró fijamente las esposas inmóviles en sus muñecas. La expresión de su rostro cambió de confianza a confusión, de confusión a incredulidad, y de incredulidad a una especie de desconcierto que rozaba el terror. Esto es imposible. Yo, Freezer, emperador del universo, con un nivel de poder de 120 millones, puedo destrozar el núcleo de un planeta con un solo puñetazo. ¿Cómo pude caer en la trampa de unas esposas plateadas de aspecto tan sencillo? Esto era aún más absurdo que cuando el Supremo Kai lo había pisoteado. ¿De qué materiales están hechos? Esto es imposible. No hay materiales en todo el universo que puedan confirmarme, Freezer. La voz de Freezer estaba desafinada. Freezer, siempre y cuando me prometes, a partir de hoy, que no volverás a hacer el mal, que no volverás a destruir planetas vivientes a tu antojo y que no volverás a matar a inocentes, puedo dejarte ir. Merus se puso de pie, mirando a Freezer, que estaba arrodillado en el suelo, con un tono tranquilo y serio, cada palabra como un peso que se depositaba lentamente sobre él. Freezer ignoró sus palabras. Apretó los dientes de nuevo, reuniendo toda la energía de su cuerpo una vez más. Un aura de ki púrpura brotó de su interior, envolviendo todo su cuerpo en una masa de luz ardiente. Dejó escapar un rugido, extendiendo las manos con desesperación, intentando usar la fuerza bruta para romper los eslabones de las esposas. El aura ki provocó que las lámparas del techo del salón temblaran violentamente, y los pocos subordinados que se encontraban en el suelo fueron empujados por la onda expansiva, rodando varias veces.
Sin embargo, por mucho que lo intentara, las esposas, imbuidas de poder angélico, eran sencillamente imposibles de romper por la fuerza física. Las esposas permanecían firmemente sujetas a sus muñecas, y su brillo metálico blanco plateado parecía excepcionalmente deslumbrante bajo el reflejo del aura ki púrpura de Freezer. El congelador quedó completamente atónito. Se desplomó en el suelo, jadeando, con el sudor resbalándole por la frente, mirando fijamente el par de esposas que parecían de lo más comunes. Su visión del mundo se había visto trastocada más de una vez ese día, primero el Supremo Kai, luego Champa, y ahora incluso un oficial de la patrulla galáctica lleva un par de esposas que no puede romper. Oye, Freezer, ¿escuchaste eso? Mientras no vuelvas a hacer el mal, te dejaremos ir, cumplimos nuestra palabra. Al ver a Freezer firmemente sujeto por las esposas, el valor de Jaco se disparó de repente. Dio un gran paso adelante desde detrás de Merus, se aclaró la garganta y le gritó a Freezer en un tono que consideraba bastante imponente. ¿Y tú quién eres? Freezer entrecerró los ojos, su mirada se desvió de las esposas, girándose lenta y gradualmente hasta posarse en el rostro de Jaco. Aunque aquella mirada era serena, provocaba un escalofrío inexplicable. Soy el patrullero galáctico Jaco. Placa número 10, 57, 06, 07, 13, ¿puedes recordar este número de placa? Jaco se dio una palmada en el pecho, se enderezó la espalda, levantó la barbilla y adoptó una pose que, según él, resultaba muy imponente. Jaco. Muy bien, te he grabado. Placa número 10, 57, 06, 07, 13, Jaco, tengo este nombre grabado en mi mente. Freezer reflexionó sobre estas dos palabras, las comisuras de sus labios ligeramente curvados, revelando una sonrisa significativa, la fría luz de sus ojos atravesando el rostro de Jaco como agujas. El pecho de Jaco se desinfló como un globo pinchado. Tragó saliva, el espíritu heroico de hacía un instante se desvaneció al instante, y sus piernas retrocedieron inconscientemente medio paso. Es probable que aún no haya nacido en este universo una persona capaz de mantener la calma después de que el emperador del universo recordara su nombre. Capítulo 172. La persona que está detrás de mí es Beerus, el dios de la destrucción. Tú, no necesitas acordarte de mí. No dije nada hace un momento, y tú no oíste nada. Mi número de placa es falso, es un número de grupo, mi nombre también es falso. Jaco agitó las manos apresuradamente, bajando el tono de voz. ¿Tienes miedo? Ni siquiera se ha quitado las esposas. No puede hacerte daño. Tiggs ladeó la cabeza para mirar a Jaco, se acercó a su oído para susurrarle algo y no pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en sus labios. Cállate. ¿Qué va a saber una novelista como tú? Este tipo es un emperador del universo, una de las entidades más aterradoras de este universo. La gente a la que pone la mirada se despierta aterrorizada por la noche, sintiendo esos ojos triangulares mirándolos fijamente en la oscuridad incluso cuando se dan la vuelta. Aunque ahora mismo lleva 5 pares de esposas, si dice que te recuerda, te recuerda. Esto no tiene nada que ver con esposas. Es una cuestión de trauma psicológico. Jaco miró fijamente a Tiggs, con la voz muy baja, y la regañó con un tono rápido y furioso. ¿Es que ni siquiera puede liberarse de un par de esposas? ¿Por qué tienes miedo? Además, no está Merus aquí. Tiggs señaló las esposas que aún sujetaban firmemente las muñecas de Freezer, con un tono que denotaba desdén. Puede que sea cierto, y tu lógica es impecable, pero que un emperador del universo recuerde tu nombre y te incluye en su lista negra no es cuestión de lógica. Es un golpe psicológico devastador. ¿Sabes cuánta gente hay en las fuerzas de Freezer? Para ganarse el favor de Freezer, perseguirían a un patrullero galáctico llamado Jaco por todo el universo. No podría hacer otra cosa en mi vida. Estaría demasiado ocupado esquivando intentos de asesinato hasta jubilarme. Jaco resopló. Entonces, ¿por qué no lo arrestan y lo encierran en su prisión galáctica? Eso lo solucionaría todo. De todos modos, no puede zafarse de las esposas, sugirió Tiggs con seriedad. No me vengas con esas ideas tan descabelladas. No entiendes la situación en absoluto y solo diciendo estas tonterías. Exclamó Jaco, presa del pánico, con la voz quebrándose. La fuerza de Freezer tiene varias veces más tropas que toda la patrulla galáctica. Si encierran a su rey en prisión, al día siguiente cientos de naves de guerra rodearán el cuartel general de la patrulla galáctica. Entonces no será solo una persona la que esté siendo perseguida. Será toda la patrulla galáctica. El sistema será aniquilado por completo. Así que así es, al final, solo tienes miedo.
No es que las esposas no puedan retenerlo, es que tienes miedo del ejército que lo respalda. Tiggs ascendió, como si comprendiera a medias, y murmuró para sí misma. Hako apartó la mirada, sin querer tener que lidiar más con ella. Freezer, ¿ha considerado mi oferta? Sigo aquí esperando tu respuesta, que es darte una oportunidad. Merus volvió a mirar a Freezer, con una sonrisa tranquila asomando en la comisura de sus labios. Las venas de las sienes de Freezer comenzaron a hincharse una tras otra, y los vasos sanguíneos de color púrpura de su frente palpitaban violentamente. Todo su cuerpo temblaba ligeramente por la extrema humillación. ¿Cuándo había sido Freezer inmovilizado en el suelo y sometido a condiciones así antes? Incluso cuando se enfrentó al Supremo Kai en aquel entonces, al menos ese era un dios, la persona que tenía delante no era más que un agente de la patrulla galáctica que llevaba una máscara de oxígeno y un uniforme barato. Sin embargo, las esposas en sus muñecas, que permanecían completamente inmóviles, no dejaban de recordarle una cruel realidad: ahora no era el momento para que fuera terco. Independientemente de los medios que hubieran utilizado el oponente, las esposas lo habían atrapado. Aunque Merus había dicho a la ligera que lo arrastraría a la prisión galáctica y lo encerraría, la intuición de Freezer le decía que ese hombre no estaba bromeando. Si realmente estuviera encerrado en la prisión galáctica, el emperador Freezer, encerrado con esos ladrones y criminales de poca monta, toda la dignidad que había acumulado en su vida se convertiría en cenizas tras esas rejas de hierro. Nunca he hecho nada malo. Todo lo que he hecho, cada planeta que he destruido, cada raza que he aniquilado, todo fue dirigido personalmente por Lord Verus. Simplemente estaba cumpliendo las órdenes del dios de la destrucción. El dios de la destrucción es un dios. ¿Cómo se puede llamar hacer algo malo a cumplir las órdenes de un dios? Freezer mencionó inmediatamente a Verus. ¿Verus? ¿Qué clase de cosa es esa? Suena a nombre de gato. Hako se rascó la cabeza y resopló. Merus miró a Hako en silencio, con una leve sonrisa en los labios, pero no dijo nada. ¿Tú, qué dijiste? ¿Ni siquiera has oído hablar de Lord Verus? Freezer entrecerró los ojos, mirando a Hako como si estuviera viendo un insecto recién desenterrado de debajo de una roca. ¿Qué? ¿Es muy famoso? La persona más famosa de todo el universo está ahora misma arrodillada frente a mí, esposada. Con Merus como su apoyo, Hako se mostró notablemente más audaz de lo habitual. Lord Verus es el dios de la destrucción. El dios de mayor rango en el universo, a cargo de la destrucción de todo el universo. Tú, un simple patrullero galáctico, ni siquiera reconoces al dios de tu propio universo, no eres más que una rana en un pozo. Freezer suena con desprecio. ¿Dios de la destrucción? Deja de bromear. El dios de la destrucción es solo un personaje de relatos legendarios, una figura ficticia de mitos antiguos. No existe tal carga como el dios de la destrucción en el mundo real. Hako sintió un ligero pánico en su corazón y rápidamente alzó la voz para rebatir. Una rana en un pozo, realmente una rana en un pozo. Freezer se burló. ¿De quién estás hablando? ¿A quién llamas rana en un pozo? ¿Un simple prisionero esposado se atreve a burlarse de mí? El temperamento de Hako se encendió al instante. Se puso las manos en las caderas, dio un paso adelante y le apuntó con el dedo directamente a la nariz de Freezer. El agente Hako, lo que dice podría ser cierto. El dios de la destrucción existe. No solo en las leyendas, sino en nuestro propio universo. Merus extendió la mano para agarrar a Hako, lo atrajo hacia sí, se inclinó y le susurró al oído. Imposible. ¿De verdad existe un dios de la destrucción? No un mito, sino un dios real. Hako palideció de miedo. La bravuconería que acababa de mostrar se desvaneció en un instante, y su dedo se quedó suspendido en el aire, apuntando hacia adelante, temblando ligeramente. Quizás solo esté sembrando el pánico, utilizando mitos y leyendas para realzar su reputación, o tal vez solo busque una excusa legítima para sus malas acciones. Al ver la fuerte reacción de Hako, Merus ajustó ligeramente su forma de expresarse y suavizó su tono. También creo que está sembrando el pánico, que un emperador del universo se invente un dios de la destrucción para respaldarse es algo común en la psicología criminal. Sin embargo, Hako ordenó rápidamente sus ideas y se inclinó para susurrarle al oído a Merus. Independientemente de si Verus es real o falso, deberíamos decirle unas palabras duras y dejarlo oír rápidamente. Ya le hemos dado suficientes oportunidades. Si alargamos esto, me temo que si realmente rompe estas esposas, no acabará bien. De acuerdo, hagámoslo.
Merus avanzando y se volvió hacia Freezer, retomando la conversación sobre Beerus que éste acababa de mencionar. He oído hablar del señor Beerus, el dios de la destrucción existe. No mentiste. Dado que estabas realizando asuntos oficiales para el señor Beerus, quizás haya habido un malentendido entre nosotros. Dejemos este asunto aquí. ¿Qué te parece? Capítulo 173. Congelador enfurecido HMPH, por supuesto. Ya que fue un malentendido, es bueno aclararlo. Los labios de Freezer se curvaron ligeramente, revelando un atisbo de autosuficiencia extremadamente contenido mientras asentía. Entonces, Merus extendiendo un dedo, señalando desde la distancia a las esposas en las muñecas de Freezer. No había luz ni sonido, pero la capa de poder angélico invisible que cubría las esposas se disolvió silenciosamente bajo ese contacto. Hacer clic. Las esposas se abrieron automáticamente. Las esposas de color blanco plateado se deslizaron de las muñecas de Freezer y cayeron al suelo metálico con un sonido nítido. Freezer recuperó su libertad, se puso de pie lentamente y flexionó las muñecas, que se le habían entumecido un poco por haber estado esposadas. Espero que te portes bien, Freezer. No registraré los sucesos de hoy en los archivos oficiales de la Patrulla Galáctica, pero antes de que destruyas algún planeta en el futuro, será mejor que pienses en lo que se siente al llevar estas esposas. Merus miró a Freezer a los ojos, con un tono tranquilo pero cargado de significado. Freezer permaneció inmóvil, frotándose las muñecas y entrecerrando sus ojos triangulares, con una intensa intención asesina brotando en lo más profundo de ellas. Vamos, agente Jaco. Merus se dio la vuelta y llamó a Jaco. De acuerdo, dijo Jaco, acercándose rápidamente a Merus y bajando la voz. ¿No es demasiado pronto para quitarle las esposas? Ni siquiera hemos salido de su nave, ahora mismo no lleva nada en las manos. ¿Y si nos ataca por la espalda? Tengo la espalda fría. Está bien, lo tengo bajo control. Merus le dio una palmadita suave en el hombro a Jaco, con tono sereno. Jaco abrió la boca, pero se tragó las 100 preocupaciones que tenía en la punta de la lengua. Si Merus dijo que estaba bien, entonces debería estar bien, probablemente. Date prisa y sigue el ritmo, Tigus, deja de mirarlo fijamente, su cara no se puede usar como material. Le gritó Jaco a Tigus, poniendo los ojos en blanco. Esta mujer siguió allí de pie, mirando con anhelo el rostro de Freezer durante varios segundos. ¿Qué quieres hacer? ¿Acercarte a Freezer y pedirle un autógrafo? ¿Quieres que te conviertas en polvo cósmico? Un error de cálculo, debería haberme tomado una foto con él antes. Una foto del emperador del universo, el mismísimo Freezer, si esto se pusiera en la portada de una novela como fondo para la biografía del autor, sería simplemente, Tigus trotó para alcanzarlo, dándose una palmada en la frente con arrepentimiento. Deja de hacer el tonto, no es un artista de circo. Es el emperador del universo. ¿Acaso crees que es un lagarto en un zoológico? Ten cuidado o te convertiré en una hamburguesa, y entonces todas tus ideas originales quedarán grabadas en tu lápida. Jaco estaba ansioso y la miraba constantemente con nerviosismo. Ah, esa forma de morir es demasiado indecorosa, no, en absoluto. Ese tipo de final no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Tigus se estremeció y aceleró el paso para alcanzarla. Freezer se encontraba en el centro de la sala de control principal, mirando a las esposas comunes en el suelo que habían perdido la bendición del poder angélico, y luego levantó la vista hacia las espaldas de Merus y sus dos compañeros mientras caminaban hacia la cabina. Esas tres figuras estaban más relajadas que las anteriores, y el policía de uniforme azul que caminaba al fondo seguía discutiendo en voz baja con la mujer rubia que estaba a su lado, completamente desprevenida. Algo se estaba hinchando violentamente en el pecho de Freezer, no era energía. Era humillación, era ira, era la dignidad de un emperador que había sido pisoteada repetidamente a lo largo del día. Ahora, esas malditas esposas habían sido desatadas y él había recuperado su libertad. Y aquel miembro de la patrulla galáctica que lo había esposado se alejaba lentamente de espaldas, completamente indefenso. Morir. Frieza gritó, con una voz tan estridente que casi desgarró el aire de la sala de control principal. Su mano derecha se alzó rápidamente, y una masa de energía destructiva, que brillaba al rojo vivo, se condensó en su palma. La explosión de energía se expandió del tamaño de un puño al tamaño de un lavabo en una fracción de segundo, y luego silbó hacia la espalda de Merus y sus compañeros con un aura que hizo temblar la tierra. Esta explosión condensó toda la ira que había estado reprimiendo, y no se guardó nada. Los labios de Merus se curvaron ligeramente.
De hecho, como ángel, Merus había captado claramente durante mucho tiempo las fluctuaciones emocionales en el corazón de Freezer a través de su percepción, desde el momento en que le quitaron las esposas, la intención asesina que bullía en el pecho de Freezer era como una bestia atrapada en una jaula de hierro, embistiendo constantemente contra los barrotes, y cada latido la empujaba un paso más en esa dirección. Había estado esperando desde que le quitó las esposas a Freezer, esperando a que Freezer tomara su propia decisión. Y ahora, Freezer había tomado su decisión. En el preciso instante en que Freezer levantó la mano para liberar la energía, Merus se movió. Una brillante llama de luz blanca plateada brotó repentinamente de su cuerpo. Era puro poder angélico, suave como la luz de la luna, pero rápido como un rayo. La luz se expandió instantáneamente formando una barrera que envolvió a Hako y a Tiggs en su interior. Wosh. Merus agarró un brazo de Hako y otro de Tiggs con cada mano y, en un instante, las tres figuras desaparecieron del campo de visión de Freezer. Solo quedaban en el aire unos pocos filamentos de partículas de luz plateada que se disipaban, los cuales parpadearon suavemente antes de desvanecerse por completo. Efecto. La destructiva ráfaga de energía lanzada por Freezer cayó su objetivo e impactó directamente contra el mamparo de su propia nave. En el punto de impacto se produjo una explosión masiva que se extendió capa por todo el barco. Los pasillos quedaron destrozados, los mamparos arrancados y las alarmas hechas pedazos antes de que pudieran siquiera sonar. Mientras tanto, a lo lejos, lejos del alcance de la explosión, la nave patrullera de Merus ya había completado silenciosamente un salto espacial, flotando con firmeza en un tranquilo dominio estelar. ¿Eh? 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 Hako se quedó inmóvil en la cabina de la nave patrullera, mirando a su alrededor, con una expresión en el rostro como si acabara de despertar de una pesadilla increíblemente realista, incapaz de recordar cómo había caído de esa cama a esta. Tiggs también miraba a su alrededor aturdida, palpándose instintivamente todo el cuerpo para confirmar que todas sus partes estaban intactas. Recordaba perfectamente que acababa de estar en la sala de control principal de Freezer, lamentando no haber tomado una foto con él, cómo cambió la escena y de repente volvió a su propio barco. El recuerdo intermedio era como si alguien lo hubiera recortado con unas tijeras. Merus, ¿qué está pasando exactamente? ¿Cómo volvimos en un abrir y cerrar de ojos? Esa energía acaba de explotar justo detrás de nuestras cabezas. Preguntó Hako apresuradamente. Es un equipo de alta tecnología que obtuve de los Yardratianos hace un tiempo y que permite la teletransportación instantánea de corto alcance. Usarlo una vez permite una teletransportación instantánea grupal de corto alcance, pero el alcance efectivo es limitado, apenas suficiente para saltar de la nave de Freezer a la nuestra. Merus tenía su excusa preparada. Le sonó levemente a Hako y luego sacó un pequeño objeto plano y circular del bolsillo interior de su uniforme. Es una lástima que solo se pudiera usar una vez. Ahora la energía se ha agotado y se ha convertido en un trozo de chatarra. Hako tomó el extraño objeto con ambas manos y lo sostuvo en la palma, examinándolo cuidadosamente de un lado a otro. Capítulo 174. La transmisión instantánea de Merus era un dispositivo metálico achatado con una superficie lisa como un espejo que brillaba con un intenso resplandor metálico azul oscuro. Sus bordes estaban grabados con un círculo de símbolos que no podía comprender en absoluto. A simple vista, era claramente una pieza de artesanía alienígena de alta tecnología. Con solo presionar este botón, se activa una transmisión instantánea de corto alcance en grupo. No tiene tiempo de espera, pero solo se puede usar una vez. Después de usar, se vuelve inservible, dijo Merus, señalando con el dedo un pequeño botón ligeramente hundido en la parte superior del dispositivo, con un tono que denotaba cierto a pesar. Qué lástima. ¿Es el único? Si este tipo de aparato se pudiera producir en masa, la eficacia de nuestras patrullas galácticas aumentaría 100 veces. Hako miró con anhelo el dispositivo de alta tecnología, ahora convertido en chatarra, y frotó el botón varias veces, aunque finalmente no se atrevió a pulsarlo, de todas formas, pulsarlo sería inútil. Su rostro reflejaba envidia y angustia, como si estuviera viendo cómo arrojaban un diamante a la alcantarilla justo delante de él. Sí, los Yardratianos controlan esta tecnología con mucho rigor. Me costó mucho conseguirla. Dijeron que no la exportarían al por mayor, sin importar cuánto dinero les ofrecieran. Merus ascendiendo y ampliando la mano. Hako devolvió el dispositivo a regañadientes. En ese preciso instante, Hako recordó algo, se giró bruscamente, se abalanzó hacia la escotilla y pegó la cara a la ventana transparente para mirar hacia atrás.
En el lejano cielo estrellado, en dirección a la gigantesca nave de color púrpura rojizo de Freezer, se elevaba una brillante explosión de llamas, mientras los escombros se dispersaban silenciosamente en el vacío. Jadeó, y el color desapareció de su rostro. Freezer es un tipo tan malvado, atacó en cuanto le quitaron las esposas. Es como si quisiera hundirnos con él. Cumplimos nuestra promesa y lo liberamos, y nos lo pagó con una explosión de energía destructiva capaz de hacer estallar una nave, dijo Hako con voz grave. No morirá, Freezer pertenece a una raza que puede sobrevivir directamente en el espacio. La baja temperatura en el vacío no representa una amenaza mortal para él, y la explosión de la nave tampoco lo matará. Como mucho, quedará a la deriva entre los escombros un tiempo hasta que sus subordinados despierten y vengan a recogerlo en una nave de reserva. Merus negó lentamente con la cabeza. Tienes razón, si no tuviera la capacidad de sobrevivir en el espacio, habría sido aniquilado hace mucho tiempo. ¿Cómo podría haber vivido hasta ahora para convertirse en una especie de emperador del universo? Este tipo de oponente tiene su resistencia al máximo. Hako se quedó atónito por un instante, luego se acercó enérgicamente y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Después, volvió a mirar hacia atrás. Sin embargo, la velocidad de la nave patrullera era simplemente excesiva. Las estrellas que se veían por la ventana ya se habían extendido formando innumerables líneas plateadas. La luz de la explosión había desaparecido hacía rato. Entonces, sabías desde el principio que Freezer nos atacaría después de que le quitaran las esposas, por eso tenías ese dispositivo de teletransportación en la mano, listo para usar, ¿verdad? Hako se dio la vuelta, repasando todo el suceso, y cuanto más lo pensaba, más sentía que la mente de Merus era terriblemente meticulosa. Esta es la mejor manera de manejarlo por ahora. Freezer cree que morimos en la explosión, así que no gastará más energía persiguiendo a la patrulla galáctica. Para él, ya no existimos, fuimos destruidos por sus propias manos. Un emperador del universo no perseguiría a 3 muertos. Merus guardó el ahora inútil dispositivo de teletransporte en su bolsillo, se recostó en la silla y dejó escapar un largo suspiro. Habló con ligereza, pero en su interior, estaba tramando algo más, para ocultar su identidad, tuvo que seguir inventando historias. Un personaje como Freezer podría ser fácilmente sometido por su propio poder como ángel aprendiz. No, no, ¿cómo pude tener semejante pensamiento? Soy un ángel, no un demonio. Un ángel no debería considerar la eliminación de alguien como la primera opción para resolver un problema. Merus cerró los ojos con fuerza, extinguiendo el débil y persistente pensamiento de matar que acababa de surgir en su fase inicial. Siendo un ángel, esto era una muy mala señal. Espacio. Después de que la nave espacial de Freezer fuera alcanzada por la explosión de energía destructiva que él mismo había liberado con sus manos, la enorme explosión se expandió capa por capa desde el punto de impacto a toda la nave. En apenas unos minutos, la gigantesca nave se convirtió en una bola de fuego de color rojo púrpura en expansión y luego explotó silenciosamente en pedazos. A excepción del propio Freezer, todos los subordinados a bordo del barco estaban muertos. Aquellos combatientes que habían sido derribados uno a uno por Meru seguían inconscientes en sus puestos, y antes de que pudieran siquiera despertar, se convirtieron en cenizas entre las llamas de la explosión. El pobre Berriblue, que se había quedado dormido durante todo el suceso apoyado en una columna, finalmente no escapó de este desastre. En ese momento, Freezer flotaba solo en el frío cielo estrellado, con los vastos restos que había dejado la explosión de la nave bajo sus pies. Fragmentos de metal retorcidos y tuberías rotas flotaban lentamente en el vacío, chocando ocasionalmente y rebotando silenciosamente entre sí. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y se sintieron mucho mejor. Así es, la nave había desaparecido, y sus subordinados también, pero él personalmente había reducido a cenizas a aquellos miembros de la patrulla galáctica que lo habían humillado. La ráfaga de energía disparada desde su palma fue un golpe de máxima potencia condensado después de que se transformara en su forma final. Para asegurarse de que los objetivos estuvieran completamente muertos, incluso había aumentado específicamente la intensidad de la energía a un nivel más en esas fracciones de segundo. Esos 2 miembros de la patrulla galáctica y esa mujer tonta que está parada en el pasillo queriendo tomar una foto, era imposible que alguno de ellos sobreviviera. Jejeje, ¿te atreves a humillarme, Freezer? Ese es el destino que te mereces. Freezer se burló de los restos varias veces, luego echó la cabeza hacia atrás y soltó una serie de risas estridentes, chirriantes y extrañas. Oh, todavía estás lejos de poder luchar contra mí, Freezer.
Tras reírse un rato, la risa de Freezer se fue apagando gradualmente. Flotaba solo en el vasto e infinito cielo estrellado, mirando a su alrededor. A su izquierda se extendía una oscuridad infinita, a su derecha, cúmulos estelares infinitos, sobre él el insondable reino del vacío y debajo de él los fragmentos metálicos de los restos de la nave, que se iban enfriando gradualmente. Sin nave, sin subordinados, sin equipo de comunicación. En ese momento, aparte de su nivel de poder de 120 millones, no tenía nada. Freezer se sumió en profundos pensamientos. ¿A qué distancia estaba de aquí al planeta Vegeta? Cuando llegó, la nave voló durante varios días completos. Si tuviera que depender de su propio cuerpo físico para volar de regreso ahora, quién sabe cuánto tiempo le tomaría. Además, aunque aún conservaba energía, su resistencia estaba lejos de alcanzar su máximo nivel. Si se le agotaba la energía a mitad de camino, y un digno emperador del universo terminaba flotando en el vacío como un trozo de carne congelada, la sola idea de eso le hacía temblar la punta de la cola. Solo podía ir primero al planeta fortaleza de las fuerzas de Freezer más cercano. Repasó mentalmente con rapidez el mapa de distribución del dominio estelar ocupado por las fuerzas de Freezer. ¿Cuál era el número del planeta de Freezer más cercano? ¿Era el número 70 y pico? ¿O qué número era? En cualquier caso, independientemente del número que le tocara, tendría que volar durante varios días. Freezer bajó la mirada hacia los restos que tenía bajo sus pies, luego alzó la vista hacia el vasto mar de estrellas, y su expresión se tornó gradualmente excepcionalmente fea. Capítulo 175. Linosi, trae al niño la próxima vez para jugar juntos. Tierra, sede de Capsule Corp. Tras despedir a Merus, Pados y los demás, Red finalmente decidió abandonar la Tierra. Durante su estancia en este planeta, había disfrutado de innumerables comidas y conocido a personas incontables. Desde Ciudad Oeste hasta el Monte Paozu, y luego a la finca de Gulma, había visitado todos los lugares necesarios y comido todo lo que se le antojó. Era hora de explorar otros planetas. El universo es vasto, muy vasto. Uno no puede limitar su mirada a una diminuta Tierra. Además, en este preciso momento no existía en la Tierra un solo oponente que pudiera plantarle cara. Originalmente, justo antes de irse, un pensamiento cruzó por la mente de Red. Ir a la Torre Corín y coger un puñado de semillas Senzu para llevarme. Pero entonces lo reconsideró. Ahora dominaba la técnica de curación del poder angélico, que podía devolverle la salud a Vegeta en un instante, incluso si estaba al borde de la muerte. Para él, las semillas Senzu eran simplemente un recurso superfluo. Al pensar en esto, Red descartó la idea. Un momento, ¿quién dijo que eran inútiles? Puede que no los necesites, pero dejarlos en la Torre Corín sería un desperdicio. En la trama original, la mayor parte de ese frasco de semillas Senzu fue devorada por el gordo Yajirobe como aperitivo. Después de comerlas todas, aún no estaba satisfecho y le pedía más al maestro Corín. En lugar de dejarlos a ese glotón de Yajirobe, sería mejor llevárselos todos. Quizás nos sean útiles en el futuro. Gracias por la generosa hospitalidad de estos últimos días, Dr. Briefs, señora Bikini. Red se encontraba en el centro de la sala de estar de Gulma, con las piernas juntas, haciendo una ligera reverencia mientras saludaba cortésmente a las dos anfitrionas. De nada. La próxima vez que vengas a la Tierra, recuerda venir a buscarnos. Siempre serás bienvenido. El Dr. Briefs, mientras masticaba el cigarro sin encender, agitó la mano alegremente. Cuando vengas a la Tierra la próxima vez, recuerda traer al niño. Me encantan los niños pequeños. Bikini tomó la mano de Linosi, sus ojos se curvaron formando medias lunas, mientras que con la otra mano le dio varias palmaditas suaves en el dorso de la mano. ¿Niño? ¿Qué niño? Linosi hizo una pausa, parpadeando, con el rostro lleno de pura confusión. Pues claro, tu hijo con Red, llevan tanto tiempo juntos que tarde o temprano iba a suceder. Cuando llegue el momento, trae al bebé y te preparará una habitación infantil. Bikini llamando la atención, señalando con el dedo índice el vientre de Linosi y luego a Red, riendo aún más. ¿Ah? Linosi quedó paralizada, poniéndose roja desde el cuello hasta los lóbulos de las orejas. No hay absolutamente nada entre Red y yo, nos dábamos masajes en los pies. ¿Cómo es que eso derivó en tener un hijo? ¿De dónde demonios sacó la señorita Bikini esa conclusión? No, señorita Bikini, lo ha entendido mal. No es lo que piensa. No hemos. Linosi levantó apresuradamente las manos hacia su pecho y las agitó vigorosamente, sus dedos se movían tan rápido que se volvieron borrosos, el rubor en su rostro se intensificó.
No te preocupes, tengo experiencia. ¿Qué no he visto? Cuando ustedes dos están ahí parados, el aura a su alrededor es diferente. Los apoyo. Bikini llamativamente como una flor en plena floración y tomó la mano de Linosi para acariciarla de nuevo. Linosi abrió la boca, emitiendo algunas sílabas ininteligibles desde su garganta, pero no pudo articular ninguna palabra coherente. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué niña? Bulma apareció de la nada, inclinando su carita hacia arriba, con las cejas fruncidas en un pequeño signo de interrogación. No, nada, lo entenderás cuando seas mayor. Para entonces, deja que la hermana mayor Linosi y el hermano mayor Red te den un hermanito con quien jugar. Puedes sujetarle la cola y enseñarle a caminar, ¿de acuerdo? Bikini se inclinó para acariciar la cabeza de Bulma, peinando suavemente su suave cabello con los dedos. Sí, sí. Quiero enseñarle a mi hermanito a volar. Los ojos de Bulma se iluminaron, saltó y aplaudió. El rostro de Linosi estaba tan rojo que casi sangraba. ¿Cómo pudo decirle esas cosas a un niño? Y Bulma realmente le creyó. Nos vamos, señorita Bikini, Bulma. Linosi se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia la puerta, dando 2 pasos a la vez, a un ritmo tan rápido que era como si alguien le estuviera apuntando con una antorcha encendida a la cola. Red, Vegeta, Broly y Majin Buu también se despidieron de la familia de Bulma. Bulma se puso de puntillas y gritó. La próxima vez, tienes que traer al hermanito. Red casi tropieza al cruzar el umbral. ¡Zas! Red tomó la mano de Linosi y fue el primero en elevarse hacia el cielo, dejando tras de sí 2 arcos de luz que se extendían bajo el cielo azul. Vegeta, Broly y Majin Buu seguían de cerca. 5 trayectorias de vuelo, como 5 hilos de cometa entrecruzados, se extendieron rápidamente hacia el horizonte lejano. Tras volar un rato, Vegeta frunció el ceño repentinamente en pleno vuelo. Observó las nubes, cada vez más desconocidas, que se extendían ante él, luego bajó la mirada para confirmar el terreno que había debajo y no pudo evitar hablar. Red, esta no es la dirección a la nave espacial. Nuestra nave está estacionada en el claro al oeste. Tú estás volando hacia el este, alejándote cada vez más. Red no miró hacia atrás ni cambió de dirección, y siguió volando hacia el este mientras sostenía la mano de Linosi. Donde quiera que vaya Red, lo seguiremos. ¿Por qué dices tantas tonterías? Broly se inclinó desde un lado, frente a Vegeta para bloquearle la vista, y ladeó deliberadamente la cabeza para mirarlo fijamente. El rostro de Vegeta se puso negro al instante. La forma en que interpretas el papel de lacayo, tu nivel de atención es demasiado alto, tan alto que hace doler los dientes. ¿No puedes ser menos descartado? Eres, como mínimo, un Super Saiyajin legendario. ¿Puedes tener tus propias opiniones? Broly tiene razón. Si Red dice que vayamos al este, seguimos al este. ¿Por qué tantas preguntas? Majin Buu voló desde el otro lado de Vegeta, con una sonrisa tonta en su cara regordeta, usando su barriga redonda para estrechar aún más la trayectoria de vuelo de Vegeta hacia un lado. Vegeta quedó atrapado entre los dos, con la boca temblando repetidamente, así que simplemente cerró la boca y no dijo ni una palabra más. Parece que soy el único de todo el grupo al que le gusta expresar su opinión, es evidente que soy un príncipe, entonces, ¿cómo es que terminó siendo el que menos voz tiene? Red lideró el grupo, volando rápidamente en línea recta hacia la ubicación de la Torre Corin. Poco después, al final del mar de nubes estratificadas, apareció en su campo de visión una esbelta torre que se elevaba directamente hacia el cielo. El cuerpo de la torre era tan delgado y largo como un palillo chino suspendido en el aire, extendiéndose desde el suelo hasta por encima de las nubes. La parte superior de la torre era una plataforma circular que brillaba con un tenue resplandor bajo la luz del sol. ¿Qué pasa con esa torre? Vegeta entrecerró los ojos al observar la abrupta estructura, con curiosidad reflejada en su rostro. Subamos a ver. Red suena levemente, empujó de Linosi y aceleró el vuelo, su cuerpo describiendo un arco ascendente en el aire mientras aterrizaba suavemente en la cima de la torre. Capítulo 176. El agua superdivina del maestro Korin. El maestro Korin había percibido que esas poderosas señales de ki se acercaban a él hacía varios minutos. Aunque sus ojos no eran grandes, la intensidad de esa energía era tan fuerte que no podía ignorarla aunque quisiera. De pie al borde de la plataforma más alta de la torre, golpeé suavemente el suelo de madera con sus patas de gato varias veces. Repasó mentalmente varios planos de respuesta, eligiendo finalmente el más seguro. Quedarse donde estaba y ver qué querían.
Afortunadamente, estos extraterrestres no habían causado problemas desde su llegada a la Tierra, lo que permitió al maestro Corin tranquilizarse finalmente tras haber estado nervioso durante varios días. Al ver a Red y a los demás elevarse repentinamente desde el borde de la plataforma uno por uno y aterrizar con firmeza en la cima de su torre, las pupilas del maestro Corin se contrajeron involuntariamente. Su cola de gato se movió ligeramente, y su cuerpo retrocedió instintivamente medio paso. Luego respiró hondo, esforzándose porque su expresión pareciera la de alguien que recibía a un grupo de visitantes comunes. Sentimos que nos observabas desde hace mucho tiempo, desde el primer día que aterrizamos en la Tierra, localizaste nuestra ubicación con tu percepción. Tras aterrizar, Red soltó la mano de Linosi, dio 2 pasos hacia adelante y examinó con una sonrisa al gran gato gordo que sostenía un bastón frente a él. Así que, en realidad, un gato vive en la Tierra. Hola amigos del espacio exterior. El maestro Corin los saludó apresuradamente con cortesía, con una sonrisa amable dibujada en su rostro felino. Apretó ligeramente el bastón, manteniendo una expresión serena. ¿Qué es este lugar? ¿Y quién eres tú? Vegeta se acercó por detrás, con los brazos cruzados sobre el pecho, inclinando la cabeza mientras examinaba al maestro Corin. Soy el maestro Corin, uno de los guardianes de la Tierra, responsable de vigilar la Torre Corin. Para ustedes, esta torre puede ser solo un pilar, pero para la gente de la Tierra, es una puerta que conduce a un reino superior de cultivo. El maestro Corin se enderezó la espalda y se presentó. ¿Un inmortal? ¿Tú? ¿Un gato gordo con un bastón? Vegeta arqueó una ceja. Ese es solo un título honorífico que me ha otorgado la gente de la Tierra, un inmortal no es un dios, solo un título, así que por favor no se lo tomen demasiado en serio. En cuanto a este bastón, es simplemente porque soy viejo, respondió rápidamente el maestro Corin, agitando la pata en el aire con una sonrisa de resignación. Ya que eres un inmortal, debes tener algunas cosas valiosas escondidas. ¿Qué inmortal del universo no guarda algunos tesoros? Maestro Corin, ¿hay algo que puedas mostrarnos? Red sonriendo, dirigiendo suavemente la conversación hacia donde él quería. El maestro Corin guardó silencio. Inconscientemente, presionó aún más el bastón. Su visión periférica recorrió el rostro de Red, luego el de Vegeta, después el de Broly y Majin Buu, deteniéndose por una fracción de segundo en la cara redonda rosada de Buu. Sus orejas de gato se crujientes ligeramente. El ki de este grupo era más fuerte que el del anterior. Cualquiera de ellos era alguien a quien no podía controlar. Por suerte, no parecían estar allí para buscar bronca, sino simplemente para preguntar si había algún artículo interesante, eso facilitó las cosas. Simplemente decía la verdad. Tras una breve vacilación, el maestro Corin finalmente habló. ¿Existe agua superdivina? ¿Eso cuenta como un buen objeto? Preguntó el maestro Corin con cautela, rascándose ligeramente el pelaje blanco de la barbilla con la pata. ¿Agua de superdios? ¿Para qué sirve? ¿Está rica? ¿Es dulce o salada? Los ojos redondos de Majin Buu se iluminaron al instante, y dio un gran paso hacia adelante, casi apartando a Vegeta a un lado. En cuanto al sabor, la sensación en boca es bastante normal. Definitivamente no es algo delicioso, solo puedo decir que es apenas tragable. El maestro Corin secó el sudor de la frente y dijo la verdad, luego agregó. La función principal del agua del superdios es estimular la energía potencial dentro del cuerpo, despertando el poder que duerme en lo profundo y permitiendo que la propia fuerza aumente significativamente en un corto periodo de tiempo. ¿Hay algo tan bueno? Los ojos de Vegeta se iluminaron al instante como 2 bolas de fuego encendidas. Sin embargo, y el agua divina suprema también es un veneno potente, altamente tóxico, añadió el maestro Corin con solemnidad, bajando la voz en varios tonos. Tras beber el agua divina suprema, la toxina se propaga rápidamente por el cuerpo. Solo aquellos que logran resistir la erosión del veneno gracias a su fuerza de voluntad y vitalidad pueden estimular la energía potencial en su interior. Quienes no lo resisten y mueren. Antes de que llegaras a la Tierra, muchos artistas marciales intentaron beber el agua divina suprema, y más de la mitad no sobrevivieron a su toxicidad. HMPH, yo, el digno príncipe Saiyajin Vegeta, un guerrero con un nivel de poder superior al millón, ¿le tendría miedo a un veneno? No me compara con esos terrícolas. Vegeta resopló con frialdad, con los brazos cruzados sobre el pecho, la barbilla en alto y la cola balanceándose con confianza detrás de él. Deja de parlotear y tráelo. Lo beberé para que lo veas. Bueno, está bien, ya que insiste.
El maestro Corin sabía que seguir intentando convencerlo era inútil, así que se acercó levemente y se giró para coger una vieja jarra de barro del armario de madera que tenía al lado. La superficie del frasco estaba cubierta de finas grietas dejadas por el paso del tiempo, y el tapón de madera que lo sellaba se había vuelto amarillo y negro. El maestro Corin tomó hábilmente una taza de madera del estante cercano, sacó el tapón de madera y vertió con cuidado una taza de líquido de color rojo intenso. El líquido era espeso, como si se hubiera mezclado tinta roja con agua turbia, con pequeñas burbujas que asomaban ligeramente a la superficie y desprendían un olor amargo y astringente. Vegeta tomó la taza de agua de Super Dios con una mano, miró el líquido en la taza, que era tan negro que apenas reflejaba la luz, y sus cejas se crisparon ligeramente. Joven, aún eres joven, tu cuerpo todavía está en desarrollo. Es mejor que no bebas esto. Todo lo que acabo de decir es cierto. Hay demasiadas personas en la Tierra que nunca volvieron a levantarse después de beber el agua del Super Dios. El maestro Corin no pudo evitar ofrecer un consejo, y un destello de reticencia cruzó sus ojos felinos. Eso se debe a que ustedes, los terrícolas, tienen cuerpos débiles, mi densidad ósea y mi capacidad de regeneración celular están en un nivel completamente diferente al suyo. ¿Acaso yo tendría miedo de semejante veneno? Vegeta puso los ojos en blanco ante el maestro Corin, se llevó la taza a los labios, hizo una pausa y volvió a preguntar. Sin embargo, ¿está seguro de que esto realmente puede estimular la energía potencial que hay en mi interior? No será un simple envenenamiento, ¿verdad? Esto, según consta en los textos antiguos, es posible. El maestro Corin se acercó con expresión solemne. Vegeta no dudó más. Respiró hondo, se llevó el borde de la taza a los labios, echó la cabeza hacia atrás y se bebió de un trago toda la oscura agua del Super Dios. En el instante en que el líquido le tocó la garganta, sintió como si hubiera tragado un bocado de hierro fundido, la sensación de ardor le quemó desde la garganta hasta el estómago, para luego estallar violentamente, extendiéndose descontroladamente por sus extremidades y huesos. Capítulo 177. Toma todo el frasco de semillas Senzu. Vegeta dejó escapar un grito agudo y distorsionado, su cuerpo se arqueó violentamente como si le hubiera alcanzado un rayo, sus ojos se abrieron de par en par hasta casi salirse de sus órbitas. Sintió como cada célula de su cuerpo era quemada por el fuego, atravesada por agujas y desgarrada simultáneamente. La energía en su interior fue trastocada por ese veneno virulento, que se desató y se arrasó con sus vasos sanguíneos. Sus piernas ya no podían soportar su peso, sus rodillas se estrellaron contra el suelo de madera de la Torre Corin con un golpe seco mientras se desplomaba de lado, acurrucándose en forma de bola y rodando violentamente, lo que provocó que las tablas del suelo crujieran. En ese momento, Vegeta sintió como si le hubieran dado una bofetada demasiado rápido. Se había quedado allí de pie con las manos en las caderas, diciendo que no le tenía miedo a ningún veneno, ahora, el dolor provocado por ese veneno le hacía desear borrar de la línea temporal la versión de sí mismo que acababa de pronunciar esas palabras. Rápido, aún no es demasiado tarde para vomitarlo. Las toxinas del agua ultradivina se propagan muy rápido, pero todavía tienes la oportunidad de vomitarlo en los primeros 10 segundos después de beberlo. El maestro Corin avanzó 2 pasos rápidamente, agitando ansiosamente sus patas de gato junto a Vegeta. Vegeta, acurrucado en el suelo, miró fijamente al maestro Corin. Esa sustancia ya se había mezclado con el ácido de su estómago y había dado varias vueltas por su torrente sanguíneo. ¿Cómo se suponía que iba a vomitarla? Intenta filtrar la toxina de mis vasos sanguíneos y demuéstramelo. Los gritos de Vegeta se intensificaron, todo su cuerpo rodaba de un lado a otro en el suelo, rebotando contra las patas del armario, espuma blanca brotando de las comisuras de su boca, sus músculos contrayéndose incontrolablemente. Mira, maestro Corin, viajamos desde el espacio exterior específicamente para visitarte, a ti, el inmortal de la Tierra, y así es como nos tratas. ¿Con veneno mortal? Esta no es la manera de tratar a los invitados. Red se quedó a un lado, con los brazos cruzados, su sonrisa desvaneciéndose un poco, reemplazada por una expresión que parecía indicar que lo estaba haciendo responsable seriamente. Esto no es culpa mía. Él insistió en bebérselo. Todos me oyeron intentar convencerlo al menos 3 veces. El maestro Corin secó en silencio el sudor frío de la frente con el dorso de la mano, moviendo la cola nerviosamente detrás de él, aterrorizado de que esos alienígenas usaran esto como excusa para atraparlo. ¿Hay algo más bueno? Además del veneno, seguramente la bóveda del tesoro del inmortal de la Tierra no contiene solo una botella de veneno.
Red cambió de tema, preguntando con una sonrisa. El maestro Corin se sumió en profundos pensamientos, mientras sus garras de gato arañaban rápidamente su barbilla. Vegeta, acurrucado en el suelo, con el cuerpo convulsionando, luchaba por dirigir su mirada hacia Red, con el rostro lleno de resentimiento. Estoy a punto de morir envenenado, y tú ahí estás parado charlando con un gato. ¿No puedes venir a salvarme primero? ¿Crees que este es el momento adecuado para pedirle otras cosas buenas? No creo que lo sea. Ay, semillas Senzu, ¿cuentan como algo bueno? El maestro Corin pensó por un momento, luego juntó sus patas y miró a Red. ¿Están ricos? ¿Dulces, salados, crujientes o blandos? Majin Buu se abrió paso de nuevo, con su carita regordeta llena de anticipación, lamiéndose los labios. Supongo que son comida, pero saben igual que las judías comunes, sin ningún sabor especial. Sin embargo, las judías Senzu tienen un efecto mágico. Comer una cura instantáneamente todas las heridas del cuerpo, recuperar la fuerza física y restaurar toda la energía consumida, explicó pacientemente el maestro Corin. Eso suena bien, déjame verlas. Red había estado esperando las semillas Senzu y avanzando levemente. Por favor, espere un momento, bajaré a buscarlos, dijo el maestro Corin, girándose con su bastón para dirigirse hacia las escaleras que conducían a lo alto de la torre. Poco después, el maestro Corin se acercó, sosteniendo con cuidado un frasco bastante grande con ambas manos. La jarra estaba hecha de cerámica tosca, con algunos dibujos irreconocibles tallados en su pared exterior. Colocó el frasco sobre la mesa de madera y abrió la tapa. En su interior, estaba repleto de judías de color verde esmeralda, redondas y regordetas, cuyas superficies emitían una tenue fluorescencia. Esto es, semillas Senzu. Este frasco contiene todas las semillas que he guardado a lo largo de los años. El maestro Corin señaló las semillas dentro del frasco. Voy a probar una. Majin Buu no dudó. Una mano regordeta se extendió directamente dentro del frasco, cogió un buen puñado de semillas Senzu e inclinó la cabeza hacia atrás, listo para meterlas en la boca. El rostro de Red se ensombreció al instante. ¿Por qué actúas igual que Yajirobe? En la historia original, ese tipo gordo arruinó las semillas Senzu exactamente así, metiéndoselas en la boca a puñados y consumiendo todas las existencias de la Torre Corin a lo largo de los años. Has recogido al menos una docena con este puñado. A este ritmo, ¿cuántas semillas Senzu serían suficientes para ti solo? Solo come uno para probarlo, ¿por qué te vienes tantos? Le regañó Red con impaciencia. Está bien. Buu avanzó obedientemente, y con cierta reticencia volvió a colocar las semillas Senzu sobrantes en el frasco con cuidado, dejando solo una entre sus dedos. Inclinó la cabeza hacia atrás, se metió la semilla Senzu en la boca, la masticó 2 veces y la tragó. En el instante en que la semilla Senzu impactó en su estómago, los ojos redondos de Buu se iluminaron repentinamente, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba y la expresión de su rostro cambió de curiosidad a grata sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el efecto? ¿Se curaron tus heridas? Preguntó Broly, inclinando la cabeza. Ya tenía mucha energía y no tenía ninguna herida, pero el sabor de las judías en la boca es bastante bueno, crujientes al masticarlas y cálidas en el estómago después de tragarlas. Buu alarmante, se acarició la barriga redonda y no pudo evitar echarle un par de vistazos más al frasco. Yo también probaré uno. Broly también sacó una semilla Senzu del frasco, se la metió en la boca, la masticó 2 veces y la tragó. Tras aquel bocado, sus ojos también se iluminaron, abrió la boca de par en par y miró sus manos, luego bajó la mirada hacia su estómago, con el rostro lleno de asombro. Red, esto está realmente muy bueno, comérmelo llena al instante, ¿quieres uno tú también? Broly se giró emocionado y preguntó. No hace falta, llévate todas estas semillas Senzu. Llévate también el frasco. De todas formas, solo está acumulando polvo aquí. Red reveló su verdadero propósito. Esa es una buena idea, yo lo llevaré. Broly no dudó, extendiendo ambas manos y abrazó directamente el frasco entero de semillas Senzu contra su pecho, protegiendo con fuerza la boca del frasco con los brazos, moviéndose tan rápido que parecía tener miedo de que alguien se lo arrebatara. Miró el contenido del frasco, luego echó un vistazo a Vegeta, que seguía acurrucado en el suelo temblando, y después alzó la vista, buscando con ahínco la opinión de Red. Deberíamos darle uno a Vegeta también. ¿Esto puede curar el veneno? Las semillas Senzu no curan el veneno, solo restauran heridas y fuerza física. El agua ultradivina no es una herida. Es un veneno.
Tras beberla, las toxinas actúan en el cuerpo, lo cual no se considera una herida. El maestro Corin secó el sudor en silencio, observando cómo Broly se llevaba el frasco de semillas Senzu, con una expresión muy compleja en su rostro felino. Estas personas no respetan en absoluto las normas para ser huéspedes, les dije que los vieran, pero ustedes simplemente los tomaron y se los metieron en los brazos. Capítulo 178. Buh. ¿Quieres comer conejo? Vámonos. Rez apartó la mirada del maestro Corin, se dio la vuelta y dio un paso hacia el borde de la plataforma en lo alto de la torre. De acuerdo. Linosi se acercó obedientemente, caminó con naturalidad hacia Rez y, por costumbre, apoyó los dedos en su muñeca. ¿Y qué hay de él? Lleva un buen rato dando vueltas. ¿Deberíamos convertirlo en chocolate y comérnoslo? De todas formas, que aúlle así no soluciona nada. Majin Buu extendió un dedo corto y grueso, señaló a Vegeta, que seguía acurrucado en el suelo dando vueltas, se lamió los labios y una expresión de tentación apareció en su rostro. El cuerpo de Vegeta se puso rígido de repente, e incluso sus gritos se le quedaron atascados en la garganta. Luchó por levantar la cabeza, mirando fijamente a Majin Buu con la mirada de una bestia moribunda que desafía a un cazador, mientras apretaba los dientes castañeteando. ¡Qué descaro! Todavía no estoy muerta y ya está tramando convertirme en chocolate. Una vez que sobreviva a este veneno, lo primero que haré será convertir tu grasa rosada en un tono morado. Es venenoso. Se acaba de beber un vaso entero de veneno mortal. Su carne está llena de las toxinas de esa agua divina. Broly lo pensó seriamente y ofreció su análisis. Tienes mucha razón, la carne envenenada probablemente no tenga buen sabor. Aunque no le tengo miedo al veneno, para mí las toxinas son como los condimentos, la textura definitivamente no será la correcta, y no me interesan las cosas que no saben bien. Buu ladeó la cabeza para pensar, volvió a mirar a Vegeta de pies a cabeza, negoció con la cabeza y finalmente desechó la tentadora idea de comer chocolate. Llévenselo y llévenlo a la nave espacial, le ordenó Rez a Buu, señalando con la barbilla hacia Vegeta. De acuerdo. Buu ascendió obedientemente, caminó hacia Vegeta con sus cortas piernas, dobló su cintura redonda, agarró a Vegeta por el cinturón, lo levantó y luego lo echó sobre su ancho hombro como un saco de patatas. La cabeza de Vegeta colgaba detrás de la espalda de Buu, balanceándose lánguidamente al ritmo de sus pasos, mientras seguía emitiendo gritos roncos e intermitentes. Tomando de la mano a Linosi, Red se elevó primero en el aire. Las dos figuras se alzaron suavemente desde la plataforma de la Torre Corin, describiendo dos elegantes arcos bajo el cielo azul. Broly lo seguía de cerca, agarrando el frasco de semillas Senzu, volando con paso firme. Buu caminaba lentamente al final de la fila, cargando a Vegeta, murmurando sobre si debería ir a buscar algo más sabroso en la tierra. El maestro Corin permanecía de pie al borde de la plataforma en lo alto de la torre, con una pata de gato apoyada en su bastón y la otra protegiéndose los ojos del sol, observando cómo aquellas figuras se alejaban cada vez más hasta que gradualmente se convertían en unos pequeños puntos negros en el horizonte. Dejó escapar un largo suspiro, su rostro felino, que había estado tenso durante varias horas, finalmente se relajó, y su cola se movió con calma detrás de él. Menos mal que solo comieron unas pocas veces en la tierra, se llevaron un frasco de semillas Senzu y, por casualidad, dejaron a uno de los niños medio muerto por el agua ultradivina, sin causar ningún daño sustancial. Simplemente perdimos algunas semillas Senzu. No te preocupes, las semillas Senzu volverán a crecer. 5 minutos después. El grupo de Rez aterrizó sano y salvo dentro de la nave espacial. Pero bajó a Vegeta de su hombro, lo sentó con naturalidad en un asiento contra la pared en la esquina de la nave espacial e incluso ajustó con esmero el ángulo del respaldo para él. Vegeta estaba acurrucado en el asiento, su cuerpo aún se estremecía intermitentemente, pero los sonidos que salían de su garganta habían cambiado de gritos agudos a gemidos débiles. Sus labios estaban morados y capa tras capa de sudor frío brotaba en su frente. ¡Zas! Los motores situados en la parte trasera de la nave espacial de Red se iluminaron repentinamente con un círculo de llamas azules brillantes, el casco se sacudió ligeramente y atravesó la atmósfera terrestre con una maniobra muy limpia. El cielo azul que se veía a través de la ventanilla pasó de azul claro a azul oscuro en cuestión de segundos, luego se desvaneció hasta convertirse en tinta negra y finalmente se fundió con la inmensidad del cielo estrellado.
Innumerables estrellas centelleaban silenciosamente fuera de la ventana, y la Tierra, ese hermoso planeta azul y verde, se hacía cada vez más pequeña tras ellas, hasta convertirse finalmente en un punto brillante discreto que se fundía con el cielo estrellado. ¿A dónde vamos ahora? Linosi se paró junto a la consola principal, giró la cabeza y le preguntó a Red en voz baja. Regresamos al planeta Vegeta. Hemos estado fuera tanto tiempo que es hora de volver y ver cómo están las cosas allí. Red reflexionó un momento, mientras sus dedos tamborileaban suavemente en la consola de control. De acuerdo. Linosi avanzó levemente e introdujo las coordenadas del planeta Vegeta en el panel de navegación. ¿El planeta Vegeta? ¿Qué clase de lugar es ese? ¿Tienes algo que ver con Vegeta? Broly asomó la cabeza por un lado, parpadeó con curiosidad y señaló al principio acurrucado en un rincón con los labios morados. Hace muchísimo tiempo, el planeta Vegeta se llamaba originalmente Planeta Planta. Ese planeta estaba habitado originalmente por otra raza indígena, pero más tarde los Saiyajin emigraron allí desde otro dominio estelar, derrotaron por completo a los indígenas y ocuparon todo el planeta. El rey de los Saiyajin que los lideró a la victoria en esa batalla decisiva se llamó Vegeta. Para conmemorar su conquista, el planeta fue renombrado Planeta Vegeta. Red cruzó los brazos sobre el pecho, explicó sin prisa y luego señaló a Vegeta, que se retorcía en un rincón. Y ese Vegeta era Vegeta primero. El Vegeta que ven ahora es su bisnieto, Vegeta cuarto. Entonces su abuelo es Vegeta segundo. Buu se rascó la nuca, intentando seguir la numeración de los nombres. Correcto. Vegeta segundo era el abuelo de Vegeta, y Vegeta tercero es el padre de Vegeta, quien es el actual rey Vegeta. Red ascendiendo en señal de confirmación. Por cierto, Red, ¿qué pasó con esos conejos? Todavía están en tu bolsillo. Linosi dudó un momento, pero finalmente expandió su índice de dedo y tocó el bolsillo ligeramente abultado en el pecho de Red, formulando la pregunta que había estado guardando durante la mayor parte del día. Estas tres personas provenían del universo 11. Si bien sus palabras y acciones anteriores fueron un tanto agresivos, no eran, después de todo, villanos atroces. Linosi tampoco quería provocar demasiados conflictos por esto. ¿Conejos? Red se quedó atónito por un momento, bajó la mirada hacia el bolsillo de su pecho y levantó la mano para darse cuenta de una palmadita suave en el frente. Casi se había olvidado por completo de Dispo, Cocotte y Caselar. En los últimos días, entre los masajes de pies, la comida y los recorridos por la tierra, estos tres se habían encogido y yacían tranquilamente en su bolsillo, sin moverse ni una sola vez. ¿Qué conejos? ¿Están ricos? ¿Son de esos que son crujientes por fuera y suaves por dentro? Las orejas de Buu se enderezaron al instante, sus ojos redondos brillaron de anticipación y la baba casi se le escapaba por las comisuras de los labios. Lo único en lo que piensas es en comer. Red miró a Buu sin contemplaciones. Capítulo 179. La llamada de Topo. Buu inmediatamente echó la cabeza hacia atrás, juntó sus manos regordetas delante de él y no se atrevió a decirle una palabra más. Buscamos un lugar para liberarlos. Haberlos mantenidos encogidos en un bolsillo durante tanto tiempo ya es lección suficiente. Sin embargo, su nave espacial es mucho más rápida que la nuestra y cuenta con tecnología significativamente superior, así que debemos confiscarla, será perfecto para viajar. Aumentará nuestra velocidad considerablemente. Red lo pensó detenidamente y expuso su plan de un tirón. Eso funciona. Les da una lección sin ser demasiado severo. Linosi dejó escapar un leve suspiro de alivio y avanzó levemente en señal de acuerdo. Buscamos un planeta que parece deshabitado, los datos ambientales muestran una atmósfera respirable y la temperatura de la superficie está dentro de un rango adecuado. Simplemente los dejaremos allí y que se las arreglan para sobrevivir. Red escaneó el mapa estelar en la pantalla holográfica, tocó un asteroide grisáceo y sugirió despreocupadamente. Como Red lo había dicho, nadie puso objeciones. El interés de Broly en Dispo y los demás se había agotado hacía días, la novedad de encogerlos y hacerlos rodar entre sus manos hacía tiempo que había desaparecido. Buu tenía aún menos opinión al respecto. Su mente estaba completamente ocupada con la idea de si podría ir al siguiente planeta de buscar comida después de liberar a los conejos. Aproximadamente un día después. Red pilotó la nave espacial y redujo lentamente la velocidad cerca del asteroide grisáceo marcado en el mapa estelar.
La superficie del planeta estaba cubierta de escasa vegetación marrón y cadenas montañosas rocosas irregulares. Aunque la atmósfera era tenue, apenas se podía respirar, y la gravedad superficial era solo alrededor del 60% de la de la Tierra. Un lugar perfecto para liberarlos. No los mataría, pero desde luego no era un complejo vacacional. Sin embargo, justo cuando Red estaba a punto de colocar a los 3 individuos encogidos, incluido Dispo, sobre la superficie del planeta, bip, bip. El panel de comunicaciones situado en el lateral de la consola principal se ilumina sin previo aviso. Una frecuencia de comunicación desconocida parpadeaba frenéticamente, y una llamada llena de estática urgente emergió de los altavoces. La intensidad de la señal era extremadamente alta, transmitida claramente desde un lugar muy distante mediante transmisión direccional de alta potencia. El hecho de haber podido localizar esta nave espacial con tanta precisión desde una distancia tan grande significaba que el remitente poseía el código de comunicación exacto para esta nave. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y sus miradas se posaron al unísono en la luz indicadora parpadeante del panel de comunicaciones. Linosi dio un paso al frente, extendió la mano para coger el auricular, dudó un instante y luego pulsó el botón de recepción. Dispo, ¿estás ahí? Respóndeme inmediatamente si puedes oírme. Una voz áspera y resonante salió de los altavoces, con un tono urgente teñido de evidente preocupación. La voz hizo vibrar ligeramente al comunicador. Solo por el volumen, se podía deducir que el emisor tenía una capacidad pulmonar excepcional. Linosi hizo una pausa mientras sostenía el teléfono, moviendo los labios, pero no sabía cómo responder. Giró la cabeza, mirando a Red con una mirada interrogante. Red dio un paso al frente, tomó el auricular de Linosi, se aclaró la garganta y preguntó con un tono casi indiferente y monótono. ¿Quién eres? ¿Por qué gritas? La persona al otro lado de la comunicación claramente no esperaba hablar con una voz completamente desconocida. Tras 2 segundos de silencio, el tono se volvió inmediatamente alerta y cortante. Soy Topo, capitán de los Predator, ¿y tú quién eres? ¿Por qué tienes la nave espacial de Dispo en tus manos? Ese tipo llamado Dispo vino a provocarme sin motivo alguno, así que le di una buena paliza. Lo detuve a él y a la nave. Red expuso los hechos por el teléfono de forma sobria, sin añadir adornos ni omitir detalles. ¿Tú, qué dijiste? Repítelo. La voz de Topo se apagó repentinamente. Como capitán de los Predator y guerrero de primera línea que mantiene la justicia en el universo, ver a su vicecapitán y a 2 miembros clave ser golpeados por un completo desconocido, e incluso que su nave espacial caiga en manos del otro bando, sería extraño que alguien en esa situación fuera de buen humor. ¿Estás sordo? ¿Tengo que repetirme para algo así? Preguntó Red con irritación por el teléfono. ¿No me expliqué bien? ¿No tienes algún problema cerebral? Pronuncié cada palabra con claridad. Si no me entiendes, te sugiero que te hagas una revisión auditiva. Topo estaba tan ahogado que no podía pronunciar las palabras. Sus horribles dedos se apretaron alrededor del comunicador, y un golpe sordo y apagado provino del otro extremo. Probablemente estaba rompiendo una mesa. Chico, te he marcado. No me importa quién seas, más te vale que no me cruce contigo. Más te vale. Si te atreves a venir, te comeré de un solo bocado, sin dejar ni los huesos. Majin Buu se inclinó a arrepentirse, apoyó su cara redonda contra el teléfono y agregó con gravedad. Muy bien, los he marcado a todos. Recuerdo cada una de sus voces con claridad. Las venas del dorso de la gruesa mano de Topo se hincharon, su voz reprimiendo una inminente explosión de ira. No te quedes ahí sentado amenazando, si vienes, date prisa y llega, vuela a toda velocidad en tu nave más veloz. No tengo tiempo para esperarte en este basurero. Si llegas tarde, ni siquiera verás el polvo que hemos dejado. Red soltó una leve risita, con un tono completamente sereno. Si tienes agallas, no te vayas. Espérame ahí mismo. Quien se vaya primero es un cobarde. Topo estaba furioso al otro lado de la línea, su voz casi un rugido. No tengo tiempo que perder aquí contigo, ¿me dices que espere y espero? ¿Quién te crees que eres? ¿Mi superior? Respondió Red con frialdad al teléfono. Bien, eres arrogante, te dejaré serlo. ¿Te atreves a decirme tu nombre? Quiero ver qué persona que desea la muerte se atreve a tocar a mis Predator. La voz de Topo ya denotaba un matiz de furia. Red sostenía el teléfono, con las comisuras de los labios ligeramente curvados. De repente, una idea bastante creativa le cruzó la mente.
Aclarándose la garganta, Red imitó el tono cortante y algo afectado de Freezer, hablando con cadencia dramática por el auricular. Ni siquiera me reconocen. Escuchen bien, soy el emperador Freezer. El universo entero es mi territorio. Ustedes, pequeños insectos que se hacen llamar justicia, ni siquiera merecen ser un aperitivo para mí. Dejemos que Freezer cargue con la culpa por un tiempo, además, llevaba mucho tiempo buscando una oportunidad para causarle problemas a Freezer. Si Topo realmente se lo creyera y saliera corriendo furioso para ajustar cuentas con Freezer, el encuentro entre esos dos impulsivos sería divertido solo de imaginar. En cuanto a si Topo podría matar a golpes a Freezer en un ataque de ira, eso dependería de lo difícil que fuera la vida de Freezer. Pero le encantaría ver si este capitán de los Predator se atrevía a tocar a un agente del dios de la destrucción. Capítulo 180. ¿Crees que voy a metro a los tres en el inodoro? Freezer. Bien, muy bien. ¿Alguien de tu calibre se atreve a llamarse emperador del universo? Los emperadores de hoy en día no valen para nada. Topo, por su parte, estaba tan enfadado que en vez de eso se echó a reír. Iré personalmente a comprobar cuánto peso tiene realmente este supuesto emperador del universo. Espero que no seas como tu nombre indica. Intimidante, pero que te ablandes en cuanto nos conozcamos. Como capitán de los Predator, este es tu nivel de calidad. ¿Recurrir inmediatamente a los ataques personales? Creía que tus supuestos Predator eran algo increíble, pero resulta que todos, desde el capitán hasta los demás miembros, son iguales, atacan primero, insultan cuando pierden y lanzan amenazas vacías después de insultar. Red se burló, hablando palabra por palabra al micrófono. Realmente me ha decepcionado. Originalmente, yo, Freezer, tenía la intención de ser magnánimo y liberar a Dispo y a los otros dos en algún planeta deshabitado, permitiéndoles contactar a tu cuartel general para que los reconocieran. Pero ahora yo, Freezer, he cambiado de opinión. Voy a sumergirlos a los tres en el inodoro uno por uno, y antes de tirar de la cadena, grabaré un vídeo holográfico para enviárselo a tu equipo como recuerdo. Todo esto es gracias a ti, Topo, fuiste tú quien los empujó al inodoro. Tú te atreves. Si te atreves a tocar un solo pelo de ellos, yo, Topo, te juro que aunque te escondas en el fin del universo, te encontraré y te aplastaré personalmente a ti y a tu inodoro hasta convertirlos en una tortita de metal. Topo, al otro lado de la línea, estaba a la vez conmocionado y furioso. Su voz ya no era un rugido, sino que transmitía un temblor casi incontrolable. Hacer clic. Red cortó la comunicación de forma limpia, colocó el comunicador con naturalidad sobre la consola principal e incluso le dio dos palmaditas. Topo sostenía el comunicador, que solo emitía un tono de ocupado, mientras su enorme rostro cambiaba de un rojo púrpura a un verde intenso hasta los lóbulos de sus orejas. Baño. Remojar al conejo en el baño, esto es divertido. Majin Buu se frotó las dos manos regordetas con entusiasmo, sus palmas emitiendo un crujido, su rostro lleno de ansiosa anticipación por este nuevo juego. Broly tampoco dudó ni un instante. Corrió inmediatamente al asiento de Red, separó con cuidado a Dispo, Cocotte y Caselar, que habían sido encogidos al tamaño de los pulgares, y los colocados en fila sobre la superficie metálica limpia de la consola principal. Las tres personas encogidas yacían allí una al lado de la otra, con expresiones de terror. Entonces, Broly se dio la vuelta y caminó hacia la cabina trasera, rebuscó en un armario de almacenamiento durante un rato y encontró una botella de plástico transparente vacía. Era el típico botellín pequeño para agua potable que se usa en las naves espaciales, con un cuerpo delgado y una abertura de tamaño mediano. Miró la botella, acercándose con satisfacción y corrió al baño de la nave espacial. Unos 3 minutos después, Broly empujó la puerta y salió. La botella de plástico que tenía en la mano ya estaba llena, con unas cuantas burbujas diminutas flotando en la superficie. Alzó la botella y se acercó a Red, la colocó con cuidado sobre la consola principal y le irritaba, dejando ver una dentadura blanca y radiante, con el rostro lleno de orgullo por haber completado la misión. Red bajó la mirada hacia la botella, y la expresión de su rostro se ensombreció rápidamente en una fracción de segundo. En realidad, lo decía de forma casual en aquel entonces. Solo palabrería para disgustar a Topo y hacerlo saltar de ira. ¿Quién mojaría a un vicecapitán de los Predator en un inodoro? Pero este chico, Broly, se lo tomó en serio. Linosi también se cubrió la frente con la mano, tapándola casi por completo, revelando una expresión de impotencia. Porque solo ella se había dado cuenta desde el principio de que Red se lo estaba inventando deliberadamente y que en realidad no quería llevar a cabo ninguna tortura en el baño.
Pero Broly, ¿puedes captar el trasfondo cuando la gente habla? ¿Son estos los tres? ¿Por qué se han vuelto tan pequeños, del tamaño de un pulgar? En algún momento, Majin Buu se había desplazado hacia un lado de la consola principal, inclinando su cabeza redonda y mirando con curiosidad una y otra vez a los tres Predator encogidos que había sobre la mesa. Extendió una mano regordeta y tocó ligeramente a uno de ellos con la punta del dedo, ese era Caselar. El tío tuerto rodó bajo la punta del dedo de Buu, y luego rebotó como si lo hubieran presionado para que avanzara rápidamente. Buu observó a Caselar por un momento, de repente abrió la boca, pellizcó a la persona encogida y se la metió directamente en la boca. Broly abrió mucho los ojos, sintiéndose como si estuviera clavado en el sitio, con la boca formando un círculo perfecto y la barbilla casi tocando la consola principal. ¿Tú te lo comiste? ¿No dijiste que solo viene cosas ricas? Este no sabe bien. La verdad es que no sabe muy bien, es un poco ácido y huele a sudor. Buu negó con la cabeza, y la expresión de su rostro cambió de expectación a evidente decepción. Escúpelo de una vez. Escúpelo ahora mismo. Regañó Red con el ceño fruncido. Ya lo he tragado. Ha bajado más de la mitad, parece que no puede volver a subir, solo puede bajar. Buu señaló su barriga redonda, rascándose la nuca con vergüenza, con una expresión tan inocente como la de un niño que se hubiera tragado accidentalmente una semilla de sandía. Date prisa. Ve al baño para solucionarlo. Red lo miró fijamente, y su dedo señaló bruscamente desde el rostro de Buu hacia la dirección del baño. Pero no tuvo más remedio que bajar la cabeza y entrar trotando al baño. Tras cerrarse la puerta, se produjo un breve silencio en el interior, y entonces, estallido. Un sonido sordo y fuerte, como de pedo, provino del baño, el sonido hizo vibrar la puerta del baño hasta que emitió un zumbido 2 veces, seguido del sonido sibilante de la cisterna del inodoro al descargarse. Poco después, se abrió la puerta del baño. Buu pellizcó con las yemas de los dedos y con cuidado pellizcó una versión encogida de Caselar. Aquella persona encogida estaba cubierta de gotas de agua, el pelo pegado a la frente, todo su rostro reflejaba el trance de haber sobrevivido a un desastre, sus gafas de un solo ojo colgaban torcidas de su oreja, con una capa de vaho empañando los cristales. Desprendía un olor extremadamente complejo, y cualquier palabra que se usara para describirlo parecía insuficiente. Red dio un paso atrás, alejando a Linosi, con la espalda pegada a la pared de la cabina al otro lado de la nave espacial. Esta casela estaba completamente empapada. Ese olor se podía percibir a varios metros de distancia. Deberías encontrar un planeta con atmósfera y abandonarlo allí solo, dejándolo respirar durante unos días. Enjuágalo. Remójalo en agua y lávalo, y no olerá mal. Broly señaló su botella, con el rostro lleno de una expresión seria de haber encontrado la solución perfecta. El líquido de la botella se balanceaba ligeramente bajo las luces de la consola principal. Red permaneció inmóvil en silencio durante un buen rato, respiró hondo y luego exhaló lenta y prolongadamente. Sería más práctica dejar que este tipo, Vegeta, despierte rápidamente, al menos Vegeta sigue siendo una persona normal, su cerebro funciona y puede comprender el trasfondo.